Suscríbete a la Panterita. Buenos días, saludo para todos. Estamos comenzando Cardenal Deportivo. Dani Chun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal, Fabio? Bien, buen día para todos. Bueno, Libertad campeón. Unas felicitaciones a todo el pueblo de Humarelo, que ha tenido la virtud de no bajar los brazos cuando parecía que ya era imposible, porque acá marcamos ya que uno no recuerda que un grande, ya sea Olimpia o Cerro Porteño, haya fallado en este formato de campeonato faltando 2 fechas para la culminación. Sumarle que yo ayer recordaba, Ariel, que y justo lo tuvo a Deportivo Luqueño también como protagonista, el famoso Apertura 2012. Que Luqueño le gana a Olimpia en el famoso partido que Recanate ya había anunciado fiesta en Paraguay con el tema de la comida. Pero y la que bebida. tuvo una incidencia determinante en el desenlace final del campeonato. Claro, ¿verdad? es que si Olimpia le ganaba a Luqueño era campeón. Pero te digo los 3. No, o sea, lo que pasó por el camino, lo que Por el querés camino decir. yo quiero decir que para mí fue determinante. Se debilitó Olimpia por el camino. Un elemento extra deportivo. Claro, pero yo voy nomás a tu primera premisa. A lo sucedido, Claro, un hecho real. Que en nuestro torneo no es común que un equipo que esté ganando o esté liderando a 2 fechas no sea campeón. Y justo Luqueño volvió a ser el verdugo para que Libertad, porque ayer semánticamente hasta discutíamos, vos mirá de los números y Libertad nunca perdió la punta, pero sabemos que con el criterio aplicado desde el año pasado, Libertad había perdido la punta y que ese traspié de Cerro contra Luqueño fue fundamental, y creo que se va a recordar el día de mañana ese partido cuando te pregunten por el Apertura del 2024. Y ayer, salvo los primeros 6 minutos que termina con la jugada de Prato donde achica muy bien Rodrigo Morínigo, una de las revelaciones de este torneo, después para mí Libertad fue muy superior y en ningún momento corrió peligro. Estábamos con el correlato ahí con Ariel y en el Defensores. En ningún momento se sentía que podía perder Libertad. En el comienzo, por la transmisión de usted, lo que me parecía que Olimpia podría haber llegado primero al primer gol, por ¿verdad? los primeros 6 minutos. ¿Sabes por qué recordé Olimpia? A mí sí. me sorprendió Olimpia cómo arrancó. Es que el Olimpia de Palermo no solía jugar de esa forma. Era siempre un equipo agazapado y ver qué podía hacer. Y ayer desde el pitazo salió a buscar un par de buenas incursiones, proyecciones de Fernando Román, y la jugada culminante fue esa de la habilitación de Derlis para Prato, y que Prato no define de una y hace un toque más para que después termine la chique, pero después fue Paula, como que Libertad dijo, así vas a jugar, bueno, yo también voy a mostrarte mis cartas. Gran partido y gran destape del Lescano en esta recta final, que le terminó ganando el puesto a Merlini. Lo de Rodrigo Villalba, que lo enloqueció a Olmedo, hasta el punto que ya para el segundo tiempo no volvió el 21. Qué futuro tiene este muchacho, qué futuro, Y- porque ya está consolidado. Y fíjate que Libertad ya había cumplido con el cupo juvenil, e igual Rodrigo fue titular ayer para demostrar con un equipo, el más canterano de los últimos que venía, porque ya no estaban los Barbosa y compañía, y más allá de que trajeron a Alex Silva, que estaba allí, lo de Bauti Merlini, los Lucas Sanabria, Lescano, el propio Villalba, Iván Franco, terminan siendo pilares para esta estrella número 25. Claro, eso tenemos que poner como gran mérito también del entrenador, porque Ariel Galeano entendió que el equipo tenía un déficit futbolístico en la creación, en la capacidad que pueda tener de mucho juego, y ahí prácticamente lo desempolvó al Lescano, que no venía de una buena temporada, de un buen año. Te escuchaba decir ayer, Dani, también el preolímpico, en donde casi no jugó, donde podía haber sido un jugador importante, y sin embargo no fue relegado. Perdón, y no venía bien. Libertad como anotó unos cuantos goles, no tanto el tipo que marcó el Lescano, pero más o menos similar. Uno recuerda de Viera, así sin una asociación de juego, sin un mano a mano, sino que esa media distancia, claro, larga distancia, aprovechar la pegada de los jugadores. Exactamente, Ernesto Caballero, Viera, Lucas Sanabria. Sí. Sí, el estilo, y el gol de Tacuara también puedes poner entre uno de esas características, si bien es pelota quieta, pero un remate de una distancia importante para ejecutar un disparo tan bueno. Qué bien le pegó Tacuara ese remate para ir finiquitando el partido a favor de Libertad. Y esta consagración y lo que decía Horacio Cartes también al final del partido, ¿verdad? Sumarle la Copa Paraguay, dice él, ¿verdad? Dentro de las conquistas
de Libertad en este siglo, ¿verdad? Para ser tan ganador así como lo es. Los jugadores no piensan para nada lo que van a declarar. Porque lo que ¿Por dijo qué? ayer Cecilio Domínguez ha impactado muchísimo en los hinchas de Cerro Porteño, que se sintieron como una bofetada, como una suerte de ingratitud. ¿Escucharon ustedes, verdad, lo que dijo? Que Sí, pero vos decís con el tema de que nadie le... sí. Vos sabés que yo tengo una idea, no sé si tenés el material para que después... Tenemos. Bueno, un saludo allá a Mario, hincha liberteño, que ahí me mandó también el... ¿Vos ya le saludaste a Sí, Marini? por supuesto. A Marini no, todavía le busqué ahí personalmente para... ¿O le está evitando para...? De hecho, yo el día de que perdió Cerro, el día después de la jornada esa de Libertad que ganó y... El lunes. El lunes ya le felicité a Ah. él y a Oscar Díaz de manera anticipada, que ya estaba consumado el campeonato. Ah, ok. Sí. Pero ¿tenés ahí el material de Cecilio? Tenemos, podemos escuchar. Claro, vamos a y escuchar y vamos a entrar en tema. a partir de ahí opinamos. Dale. A continuación, Cecilio Domínguez. No fue lo que esperábamos, la verdad. Creo que levantamos cabeza en la segunda ronda. Creo que nadie creía en nosotros. Sinceramente no sentimos el apoyo de nadie. Sentíamos que estamos solos cuando no podíamos ganar 6 fechas consecutivas en la primera ronda. Después vino Manolo, como dije en su momento, con su idea y trazamos partido tras partido, fuimos levantando cabeza. La verdad que muy triste por el partido pasado, se nota que estaban motivados, la verdad, y bueno, es parte del fútbol. Y nosotros, bueno, se nos fue la mano, la verdad. Ahora nosotros ya queremos pensar primero en descansar y después ya en la pretemporada. Para no sacar de contexto, lo escuchamos primero Sí. y después opina. Yo entiendo el tema de la frustración del hincha porque es como que hoy en día hay tabúes, hay cosas muy sagradas, ¿verdad? Y el hincha tiene esa idea de que como que no apoyaron. No creo que haya mentido. Me parece desafortunada la declaración de Cecilio. Donde sí yo le encuentro una crítica para mí feroz, de mi parte por lo menos Cecilio sabe dónde es, cuando habla de Luqueño. Cuando dice, jugaron motivados contra nosotros. Porque ellos se enteraron antes del partido que Luqueño había recibido 6 capítulos aparte en lo que declaró Julio César Cáceres. Vos no podés declarar, siendo jugador de Cerro o Olimpia, entre comillas, quejarte que el rival haya jugado aditivado, para decirlo de alguna forma. ¿Se ¿Y vos entiende? cómo jugaste, verdad? Claro, pero... ¿Qué más motivación que Claro, pero campeonato? ¿sabe a lo que voy, Ariel? Suena una queja de decir, estos no jugaron de forma normal. Jugaron mucho más motivados y por algo vos sos Cerro, vos sos Olimpia. Claro. O sea, sabes que vos tenés que meterte el chip que, independiente a que los maletines, que el incentivo, que la bolsa. ¿Cuántas veces decimos, los amelianos, los trinidenses, los Sol, juegan de una forma contra los grandes y de otra forma cuando juegan? Hace poco el presidente de Libertad también se quejó. Si Ameliano jugara como jugó contra nosotros sería puntero. Vos siendo jugador de estos equipos no podés declarar eso. Y o sea, totalmente. en mi caso, el tema del apoyo, yo entiendo que a la gente le molesta. ¿Cómo vas a decir que no te apoyamos? Nosotros estuvimos en las buenas y en las malas. Pero yo donde sí le encuentro una crítica a Cecilio es que siendo jugador de Cerro, que él entre comillas se queje cómo le entró Luqueño. Vos tenés que ser consciente que, y Ariel, Fabio, ustedes saben, o sea, sabemos la historia de los jugadores que sueñan estar en estos clubes Dani, y pero se además, matan. además estás a 2 pasos del campeonato y te puedo asegurar que Cerro también seguro estableció una bolsa importante de premios claro, para los jugadores, pero- tener la gloria Pero, si vos vas a vestir la camiseta de Cerro, o la camiseta de Olimpia, o la camiseta de Boca, de cualquier equipo, del grande del club, vos ya tenés que meterte en el chip de que los 22 partidos, de los 22, saca el clásico, que ya por default, por antonomasia, por inercia, por establecimiento, ya se juega como un partido aparte. Que los otros 10 rivales te van a jugar a muerte. No te podés quejar de decir, ¿por qué no jugaron contra nosotros como hoy contra Trinidense? Esa es una mentalidad mediocre. O sea, yo creo que para mí de estas declaraciones, yo sé que la mayoría se quedó con el tema del apoyo. Pero yo escuchándole a Cecilio,
para mí es criticable cuando él dice, y sí, se nota que jugaron motivados contra nosotros. Como vos decís, vos estás a 2 partidos de ser campeón, de romper la racha de vicecampeonatos, jugás en tu casa, venís de una tremenda decepción 3 días después de lo de Colo-Colo, y te vas a quejar 3 días después porque ese equipo se comió 6 contra Trinidense. Me parece una mentalidad muy chica, me parece una mentalidad discreta y que no condice y que quizás explica de qué le pasó a Cerro en los 2 partidos. Pero yo, Dani, hablando del tema del incentivo económico, yo tengo una conclusión si fuera presidente, no de los grandes, pero de los chicos, porque que voy a decir después. No, claro, lo que quiero también abarcar el tema que tiene que ver con la primera parte de lo de Cecilio. Cuando vos venís de seccionar a tu gente, porque eso fue lo que pasó, fracasaron estos jugadores, todos, ya sea en Copa Libertadores, ya sea en el campeonato local, porque es cierto, ya hablaba Dani en las estadísticas que es difícil que un equipo al que le das una oportunidad, una última chance para ganar, te sale campeón. Le pasó solo a Cerro, que es lo que estaba hablando del partido luqueño en la previa de Olimpia cuando ya parecía que sería campeón, y ahora le pasa a Libertad, porque en el 2015 cuando se forzó un partido extra, Cerro no aprovechó esa última chance que se le dio, era para jugar un partido extra. Entonces me parece que desde la situación de fracasar y de decepcionar a tu público, ya tenés que quedarte callado y aguantar todas las críticas y no salir a hablar de la gente. ¿Por qué salir a hablar de la gente? Porque esto es así. ¿Por qué la gente le da, si es que le dio la espalda al equipo? Porque el equipo no ganaba. El exitismo es así, el hincha de fútbol es así, entonces vos no te podés quejar del hincha de fútbol, pero, y después lo otro, realmente eso es realmente lamentable. No podemos estar diciendo, salvo que me digan, no, yo sé que jugaron, por decirte entre comillas, dopados, jugaron estos jugadores, o se clonaron para hacer Mbappé, Zidane y compañía. Eso es otra cosa, pero un luqueño, un equipo normal, común y corriente, y vos jugás en tu cancha con tu gente, y el partido te superó. No, pero a ver, te superó. O sea, a este mismo equipo lo interinó Achu. Sí. Se le ganó a Luqueño en el Defensor del Chaco. Sí. Con esas, hablando de privilegio de ser equipos, entre comillas, de visitantes en el Defensor del Chaco. Porque Olimpia y Cerro no van al Feliciano Cáceres. Donde a Luqueño le fue mal, este año, este torneo. Y Julio Cáceres reconoció eso. Pero voy nomás a lo siguiente. Yo quiero dejar el margen de cuando habló de apoyo, si no será también mensaje a la dirigencia. Porque ayer hablábamos de que después te pueden decir, no, es mentira, que esto, pero cuántas veces en este ruedo sabemos que hay desmentido en el momento preciso, porque voy a agarrar la desorientación dirigencial de Cerro, es palpable, que un día te dicen, no, el objetivo es la Libertadores, no, el otro día es el objetivo del torneo, no, después es la Libertadores. Al final te quedaste con las manos vacías. Yo cuando Cecilio dice, no teníamos el apoyo de nadie, capaz, quiero dejar el margen de decir, Cecilio quiso apuntarle a la dirigencia. Sí. Y se le fue la mano e involucró a la gente. O directamente quiso decirle, ni la dirigencia, ni la gente, ni esto que viene lo que ayer Gavilán más o menos nos daba a entender. Después estos son los que ahora quieren que yo pierda, pero después son los que vienen a decirme yo tengo que ganar. Porque cuando nosotros estábamos con los 6 partidos sin ganar, no había expectativa. Pero voy nomás a también decir, la dirigencia en este semestre, primero ya cambiaron medio de vocero y no había mucho sentido de lo que declaraban. Entonces, el técnico la vez pasada dijo el miedo a ganar. Cuando Juanma le hace la pregunta, ya hizo la vieja y confiable, capaz ustedes malinterpretan. No hubo ninguna malinterpretación porque tampoco fue una mentira lo que dijo Manolo. Entonces, ese es el momento y también es una radiografía, es una fotografía de la actualidad de Cerro Porteño en este instante. Pero para mí, de la declaración de Cecilio, el colmo fue quejarse, entre comillas, de cómo le jugó Luqueño. Pero yo también estoy de acuerdo contigo, Dani, totalmente de acuerdo en el tema del tema luqueño, pero también considero que es inapropiado el momento para salir a decir lo que decís. Claro, tenés que tragarte, como se dice, sapos y culebras en ese momento porque no tenés de dónde agarrarte. No tenés de dónde agarrarte. Venía una semana tan... Y ayer fue otra vez, lo de Cerro fue horrible otra vez. Ayer fue le echaron una mesa a los 30-35 minutos y era un equipo que estaba destrozado mentalmente. Te daba pena verlo jugar. Capaz que si por allí Nacional no tenía la expulsión, no sé si esto iba a terminar ganando Cerro Porteño. Vos lo que decís es que
Cecilio hubiera declarado como Pachi. Y sí, se hubiese Pero evitado. mira, porque... claro, yo creo que desde la habilidad del declarante, eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? E igual, mira que el año pasado Pachi y Churín, sin ningún argumento, porque era una cuestión de mecanismo de defensa nomás, dijeron, vamos a ser campeones. Libertad le sacó casi 20 puntos, en ese mismo torneo. Sí. Pero te acordás que contra Luqueño, Pachi habla y dice, y yo acá hablo porque estoy obligado. El famoso, yo no quiero hablar, pero estoy obligado. Y segundo, hay tantas cosas que quiero decir, pero no lo voy a decir. No sé si a eso voy a apuntar a decir, capaz Cecilio debió haber dicho eso. Es que suena muy fuerte, pues, y Es ya que- abarca la hinchada. Sí o sí se va a Claro. sentir incluida la hinchada, y el momento es... Al último de la entrevista, él dice lo que realmente el hincha quería escuchar, que era, se nos escapó de las manos. O sea, nosotros perdimos el campeonato, esa autocrítica de decir... El momento fue muy sensible. Claro, por eso, y entonces, desde ese lado, él al último recién dijo lo que la gente quería escuchar, por lo menos un poco, era el tema de que se nos escapó de las manos, nosotros perdimos el campeonato, este campeonato era nuestro y se nos fue por A, B motivo, nos superó el partido, no hicimos bien las cosas contra el Luqueño, y punto. Ese era el camino, ¿verdad? Pero mezcló todo, mezcló el tema de los 6 partidos, de ese momento, pero qué mayor motivación es que en ese momento, cuando empató una serie de partidos que no ganaba más Cerro, hasta nosotros podían haberse agarrado una frase de cualquiera de nosotros aquí en la mesa que había dicho que ya Libertad tenía para pasearse en el campeonato, que iba a ganar. Yo creo que eso les ayudó también más para motivarse a ellos y encenderse de vuelta en el campeonato. Por eso llegaron a esta instancia, ¿verdad? Porque nadie creía en ellos. Claro, pero yo creo que, volviendo a eso que plantea Fabio, y ayer por eso decía, yo creo que capaz Cerro termina ganando, más allá de lo que Ariel mencionaba, porque ellos transmitieron el partido, que capaz ayer ganaba porque Cerro ayer volvió a ser el equipo del famoso, no se espera demasiado de este equipo. ¿Cuándo falló Cerro? Cuando se esperaba que dé el salto o el paso de calidad para ser campeón. Los 2 partidos en su casa para clasificar a octavo de la Libertadores y ya llegar como campeón o cuasi campeón. Porque la misma estructura que ayer se usó para la premiación en el Defensor del Chaco es la que estuvo el domingo pasado en la Nueva Olla. Claro, ya se estaba... O sea, en la Nueva Olla, el domingo pasado, hace 4 días, estuvo la estructura del campeón porque había un solo equipo posible de campeonar. Imagínate que en 4 días, el único que podía ser campeón, ya... Ariel decía que el lunes ya les felicitó acá a los compañeros de Libertad. O sea, es muy grande el desnivel. Entonces, allí sí, yo puedo adherirme a la crítica cuando Cecilio menciona que no le apoyaba nada, no tenían el apoyo de nadie. Pero es muy probable que Cerro haya ganado tantos partidos porque Cerro ya no jugaba como candidato al título, ¿se entiende? Porque este es un equipo y este es un plantel que le cuesta el rótulo de candidato. La ropa, la percha, el vestuario, la vestimenta de decir, vos sos candidato 1, vos sos principal candidato, le pesa. Por eso contra Fluminense acá jugó a no perder. Por eso en Lima también era bueno, el punto es inteligente. Y acá en el torneo local, la famosa racha. Mira, escuchando, Dani, que lo de Cerro cada vez peor, porque antes eran los partidos decisivos de Copa nomás. Ahora ya en el campeonato. Yo soy de la idea y yo ya sostuve eso que es en partidos decisivos. Porque tenemos que, ayer le dije, tenemos que remontarnos a la época del Cerro de Leonel 2017 para encontrar a un Cerro que en partidos decisivos del plano local, con un gran marco, respondió a la expectativa. Porque no fue solamente contra Sol en la fecha final. Yo me acuerdo todavía de lo que fue ese marco en los partidos contra Nacional y Luqueño. Cancha llena, 40.000, 45.000 personas. Y Cerro era aplastante en el trámite. Después, ¿no te hace ruido, Ariel, que los 2 títulos que Cerro consigue son, después del Tetra Olimpia, el torneo de la pandemia, sin gente, y el milagro de Dos Bocas, que es justamente en este rol de venir de atrás y agarrar en el último segundo el título? Y de visitante, con un estadio que era 95% de guaraní. O sea, si tengo que remontarme a 7 años, le pesa. Porque
contra Luqueño el domingo pasado, no estaba el marco del miércoles pasado contra Colo-Colo, pero era también un partido decisivo. Claro, Era un partido donde vos decís, acá, porque vos me dirás, no, pero contra Tacuary era una fecha antes, era Ciudad del Este. Yo te digo en tu casa. Claro, porque podés meter entre los partidos cruciales en donde él tenía que remontar Cerro, el partido contra Libertad, por ejemplo. Pero eso lo jugó de visitante Claro. también, ¿verdad? Lo jugó de visitante y no falló. Pero después vienen los partidos en donde ya se sintió quizás esa presión extra de decir, lo que decís decisivo, Dani, y no hay que fallar. Decisivo y no hay que fallar porque fallas y el otro te sobrepasa. A ver, vayamos a la época del Cerro de Arce, en el 2022, el famoso clásico. Cerro clasifica perdiendo por un gol nomás, pero tenías la brillante oportunidad de eliminar al tradicional rival. O sea, hace rato que vos venís con partidos, entre comillas, decisivos donde no estabas a la altura. Te cité lo de la Libertadores, pero era el clásico. Entonces, claro que pasa por una cuestión mental. Entonces, cuando Cecilio, entre comillas, se queja de la falta de apoyo, el propio hincha de Cerro dirá también, pero ustedes no están a la altura. Es como el famoso, nosotros llenamos la cancha y parece contraproducente. Porque ¿cuántos partidos de esa famosa racha de Manolo, que arrancó justamente contra Luqueño, con Achucarro? ¿Se acuerdan que lo sacan a Bernay después de la derrota contra Tacuaro? Asume de forma interina a Achucarro, se le gana a Luqueño y luego agarra a Manolo contra Nacional en la olla. Y después viene la racha. Libertad le sacaba 8, 7 puntos con el famoso partido a regularizar contra Nacional. No, es que desde ese momento ya era un mano a mano. ¿Y cómo quiere Cecilio que el hincha llene la cancha así, verdad? Porque es normal, eso es normal, que el hincha no crea lo que haces. Si vos te pasás empatando y querés ser campeón y el que está en punta te saca 7, 9 puntos, ¿verdad? Entonces es normal que el hincha no vaya y no te acompañe. Tampoco es que te da la espalda, ¿verdad? Pero si no te va a acompañar porque vos no estás haciendo las cosas en buena forma. Y cuando lo estabas haciendo bien te vas y decepcionas a todos. Por eso, o sea, yo... Capaz porque eran en Ciudad del Este o lo que quieras, porque después el partido anterior a Tacuary en Ciudad del Este fue contra Guaraní, pero ¿por qué Manolo declaró lo que declaró después de Luqueño? El miedo a ganar. Y cuando Juan Mayer le hace la pregunta, dice, no, pero bueno, parece que usted, yo claro, también me... Y se interpretó mal el hecho de que él diga pase errado de que un niño de 10 años lo hace bien. Pero ¿eso por qué lo dice, verdad? Claro, y cuántas veces decimos, cuando queremos no proteger, pero también no meter en una crítica injusta, el técnico no es el que hace ese pase de 10 metros. También. O que no es el que define, pero lo concreto es que ayer sí vi que generó muchas repercusiones, el tema de lo que declaró Cecilio y lo que ustedes marcaban ahí in situ, ¿no? De lo que significó una victoria, pero con un sabor muy amargo de lo que significó el quinto. Hablando de eso, aprovecharon muy bien lo de Cerro, el corte de luz. Me dijeron que terminó el combustible del generador y que por eso se cortó en la parte ¿Qué racha, después ¿qué racha tiene la cancha del 3? Mira que yo tuve razón aquella vez cuando dije, ¿cómo van a llevar a Ciudad del Este los partidos de la eliminatoria? Mira, y cada vez que hay un partido relativamente de entidad suceden cosas realmente muy llamativas. Tenemos las imágenes de Darío grabó el momento en que la pobre señorita se retiraba, el pobre señor con las medallas en mano porque no ingresaban más los jugadores de Cerro. El coste que los jugadores de Cerro salieron tarde, esa historia de que el avión ya iba a salir inmediatamente es pura bola. Mentira, mentira. Claro, no. Mira si salían campeones. Miren, esta imagen exclusiva. Allí ya se está desarmando la tarima y viene el señor con las medallas, le entrega a la señorita, que es la veedora, y escuchen la cosa que la gente quedó, que quería ver el momento. Quedaron allí cerca del acceso a vestuario para encarar a los futbolistas del plantel de Cerro Porteño. Hubo intervención policial, tardaron muchísimo, insisto, nosotros nos retiramos ya arriba de las
de las 9:15 de la noche y todavía el plantel de Cerro no había abandonado el estadio Antonio Aranda, a pesar que también se fue dispersando ese puñado de hinchas que estaba allí esperando y para reclamar a los jugadores de Cerro Porteño por la gestión de esta campaña. Uno sabe que es una cuestión de los sponsors, ¿verdad? Pero qué incomodidad, ¿no? Y más en el caso de Cerro, que tiene este karma de que es su quinto consecutivo, ¿verdad? Esto de premiar, entre comillas, al vice en un formato que no es una finalísima. O sea, uno entiende que en una final estás en cancha, hasta se tiene esta tradición de los pasillos y compañía, pero en un partido casi aleatorio, y hasta decía que se podía aprovechar lo del apagón cuando ustedes marcaban en tiempo real, porque en el Defensor fue todo muy, muy pulcro, ¿verdad? O sea, se sabía ya de antemano que ya era Libertad el campeón. Pitazo, es más, el tercer gol viene ya en una de las últimas jugadas de Libertad. La gente de Olimpia retirándose rápidamente, Libertad con... Entonces nos íbamos un poco a lo que vos, Ariel, con Darío comentaban ahí in situ, y uno hasta decía, bueno, pueden hacerla de... Porque yo recuerdo el otro que no recibió, pero allí hasta uno decía, por razones... Y ningún dirigente de Cerro estuvo en el momento en que se intentó hacer la premiación. Yo al menos no he visto, que me desmientan, pero no he visto a ningún dirigente de Cerro. No, capaz están para desmentir otras cosas, ¿verdad? Pero desde lo que ha sido una paupérrima gestión, voy a agarrar, repito, el semestre, ¿eh? Desde, por ejemplo, salió alguien a explicar... Pero Dani, ¿viste ahí esa gente, los hinchas de Cerro que estaban arrimados a la baranda? Sí. Ahí donde están saliendo, cerca del banco, camino de vestuario, por allí pasaron los jugadores de Cerro al terminar el partido. Los únicos que se salvaron y que tuvieron aplauso fueron Diego Churín y Pidi Mota. El resto fueron... Todos fueron cuestionados. Ni Jan siquiera. Yo me percaté solamente de Churín, que siempre la peleó, y Pidi Mota, que en los últimos tiempos, por lo menos si no jugó bien, ha dejado la vida en el campo de juego. No, yo te decía el tema de, haciendo la salvedad, yo recordaba, porque esa vez tampoco hubo premiación para el vicecampeón, por lo que fue el golpazo de Dos Bocas, ¿verdad? Yo todavía recuerdo cuando Michel Sánchez le quería convencer a Toti Acosta, pero no. Esto con matices diferentes demostraba un poco el porqué, mientras que, repito, en el Defensor es todo pulcro para que Libertad levante la copa. Paralelamente hablaba Palermo, que también dejó títulos para la gente del Olimpia, en lo que ha sido el cierre de este torneo, más allá de los dos partidos que todavía le quedan a la apertura 24. Estamos en contacto con Hugo Mena, que es socio de Cerro Porteño. Dicen que está juntando firmas para asamblea extraordinaria contra la gestión de Juan José Zapac. Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto y un saludo para toda la mesa. Muy bien. ¿Esta cruzada cuándo comenzó? La verdad que empezó anoche, después del partido, obviamente. En caliente fue, no... Jamás pensé que de verdad iba a llegar a escalar a esta magnitud, ¿verdad? Porque para pedir una asamblea extraordinaria necesitamos el 5%, creo, de los socios activos del club con 3 años de antigüedad, o sea, tener voto, y no pensé ni nunca. Y ahora estamos en un grupo ya con casi 800 personas, socios al día, con 3 años de antigüedad, ¿verdad? Estamos elaborando la nota ahora para no meter la pata también, ¿verdad? Ya. Hugo, ¿y tenés idea qué cantidad de socios que ya tienen 3 años de antigüedad existen o existe? Y la verdad que dato no tengo, pero en el grupo que nosotros tenemos ya armado anoche, estamos 800 hasta ahora, ¿verdad? Entonces necesitamos el 5%, creo que el socio activo más o menos hay 11.000 ahora, y sería 5% de eso es lo que necesitamos como mínimo para presentar la nota para la asamblea extraordinaria, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuánto faltaría? ¿Cuántas firmas? Los votos, en teoría, ya tenemos, ¿verdad? Lo que nos está retrasando un poco ahora es la nota que tenemos que redactar bien con los abogados, ¿verdad? Que tenemos, y para no meter la pata, como te digo, porque acá no hay ningún interés personal ni nada por el estilo, ¿verdad? Es solamente buscando el bienestar del Cerro, ¿verdad? ¿Y cuándo presentarían, en teoría? Y si todo sale bien, queremos presentar el lunes. Socializar la nota entre mañana y el viernes con la gente y empezar a juntar las firmas, ¿verdad? A partir del lunes. Y cuando juntemos las firmas, presentar, ¿verdad?
Yo creo que para el viernes de la semana que viene, a más tardar, tendría que estar presentado ya eso en el club. Y si llegan a conseguir la cantidad de firmas, esto tiene que tener curso sí o sí. Sí o sí tiene que tener. O sea, por estatutos al menos sí o sí tiene que correr. No hay forma de que no corra. Eso sí, nosotros cumplimos los requisitos del estatuto, ¿verdad? Estatutariamente es muy trambólico. Es por eso que no podemos hacer al azar nomás y presentar cualquier cosa, ¿verdad? Es por eso que estamos trabajando con un equipo de abogados y todo eso. La gente me apura mucho, pero es muy difícil. No queremos quedar mal otra vez por equivocarnos. Algo como ya se hizo en el pasado, que impugnaron varias listas y al final nos quedamos sin oposición, por ejemplo, en elecciones anteriores. Entonces, ahora tenemos casi un mes donde no hay competencia ni nada. Entonces, a la gente le pido también un poquito de paciencia. Sé que es difícil después de todo lo que nos pasó, ¿verdad? Pero yo creo que llegamos esta vez. Tengo esa sensación. Hace poco hubo también un socio que empezó a organizar la misma situación, pero cuando llegó el momento de controlar las firmas, habían varios que no eran socios del club. Claro. Y otros que estaban atrasados en las cuotas. Exactamente, sí. Justamente eso es, por eso ahora también, como te digo, nosotros tenemos ese grupo que va creciendo exponencialmente. Mi teléfono no puedo ni usar siquiera, porque las solicitudes que me llegan son muchísimas, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tengamos, ahora mismo me estoy centrando en la nota, porque la nota es la piedra angular de todo. Si la nota no está bien presentada, el resto, por más que tenga 1000 firmas también, no va a correr, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos la nota, empezar a hacer el filtro uno por uno. Yo me voy a ir a la casa de la persona si hace falta, no. La verdad que tengo mucho tiempo libre, así que se ganaron un enemigo con mucho tiempo, por sobre todas las cosas. Justo te iba a preguntar eso, Hugo. O sea, vos te contacta el socio y te dice, estoy en Capiatá, y te vas y le buscas para la firma. Mismo. Sí, no hay excusa, al menos para hacer acá en el área de Asunción Central sin problema. Y la gente del interior, vamos a poner gente en cada una de las ciudades para que junten las firmas, ¿verdad? Eso ya estamos también hablando. Bueno, entonces la colecta de firmas se va a hacer casa por casa en este... Sí, es necesario, se hace casa por casa, sin problema. Eso es lo que yo me comprometí desde un comienzo. De hecho, así empezó mi Twitter, así empezó en Twitter y se fue a esta escala, ¿verdad? Y no pienso parar realmente. ¿Y cuántos días te das de plazo para juntar todo, para preparar toda esa piedra angular que hablas de la nota y presentarlo en mesa de entrada del club? Y por lo menos hasta el de mañana noche, hasta el próximo viernes. O sea, esta semana trabajarían en el tema de juntar las firmas y todo eso. Y ya que decís que se ganó Cerro se está ganando un enemigo que tiene tiempo para hacer estas cosas, ¿por qué se ganó este enemigo, Hugo? ¿Qué fue? ¿Dónde está el problema? No es Cerro, ni nunca jamás sería Cerro. O sea, la directiva te quiero decir. No es un club, es tipo mi día a día Cerro. Me levanto, me pongo algo de Cerro, entonces para mí Cerro es mi día a día, jamás es contra Cerro, eso no es imposible. Es más bien, ni tampoco es algo tan personal contra el doctor Juan José, ¿verdad? El doctor nos dio muchas cosas, no podemos negar eso, pero yo creo que ya está desfasado. Lastimosamente él se quedó en un modelo antiguo ya, digamos, donde ahora mismo no tenemos a alguien que nos dirija, que sea esa cara visible de Cerro Porteño, ¿verdad? Lastimosamente. No hay a todos los que trataron de ponerse como cara visible, él le fue limpiando. Por ejemplo, el doctor AM, en un momento se le quiso medio poner ahí y hubo un roce y al final terminó él más o menos en el freezer, ¿verdad? Entonces, así no se puede dirigir un club, ¿verdad? Yo creo que Juan José tiene que ser un poco más aperturista, porque, como te digo, yo noté el cansancio de la gente en estas horas nomás, y no me imagino lo que va a hacer si es que podemos presentar una nota seria y meterle de verdad a esto, ¿verdad? Porque incluso tengo muchos vitalicios que me están escribiendo a manifestar su malestar, ¿verdad? Y el día que se vaya Juan José Zapal, ¿quién es el reemplazante? Porque hubo, a ver, en la oposición las caras que aparecieron dejaron mucho que desear.
hoy por hoy la idea no es politizar esto, no es meter un candidato ni nada. Hoy lo que en teoría estamos queriendo es que Juan José dé un paso al costado como presidente del club y que siga su mandato el vicepresidente que se elija, ¿verdad? Puede ser Pepín Gil o puede ser Ariel Martínez también, que sigue como vicepresidente, uno de su equipo. Nosotros no pedimos que él salga del club y que se vaya, ¿verdad? Pero que dé un paso al costado como presidente. Esa es básicamente lo que más o menos sería el libelo acusatorio, sería más o menos, ¿verdad? No es que nosotros queremos politizar y meter ya un candidato, ¿verdad? No es así. Eso no es lo que buscamos tampoco. O sea, alguien que se quede de esta misma directiva, pero que dé un paso al costado a Juan José Zapag. Ese es el primer objetivo. Exacto. Y que sea un poco más aperturista, ¿verdad? Que permita trabajar a otra gente también dentro del club, ¿verdad? Porque ahora mismo todo pasa por él. Si no tiene permiso de Juan José, no hay forma de que pase, ¿verdad? Es así, lastimosamente. Y no sería lo mismo, Hugo, que si da el paso al costado del presidente actual y se queda su misma directiva, alguien de la misma directiva del momento. Sí, pero por lo menos sería otra cabeza ya, ¿entendés? Ya no sería más... lo que queremos es que Juan José deje tomar las decisiones, porque nosotros presentamos muchos proyectos ya a esta directiva para, por ejemplo, un ejemplo, hemos presentado y eso ya hablo de hace años atrás, cuando la nueva olla era nueva, por ejemplo, para que el club genere ingresos, presentar un proyecto para que se inaugure, por ejemplo, ¿cómo era? El cerro, la nueva olla tour, que se haga un tour por la nueva olla y todo eso. Eso incluso fue con la gente de la Secretaría de Turismo y eso, por ejemplo, nos negaron. O sea, con esta gente no se puede trabajar, ¿entendés? Pero porque todo pasa por Juan José, ¿entendés? Todo, al final la decisión la toma él. Ese es el problema. Entonces, si hay otra cabeza que toma las decisiones, yo creo que podría ser un poco más aperturista, por lo menos. Hugo, te agradecemos mucho por el tiempo, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, muy amable. Hugo Mena, socio de Cerro Porteño. Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate de buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ver y juntos vamos a crear. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omepraxeg. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omepraxeg es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Vamos ya con Johnny González, presentación de directores técnicos de las formativas de la selección paraguaya de fútbol. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo para todos. Exactamente, estamos aquí en el local de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Ñuguazú, para lo que será la presentación de los directores técnicos de las selecciones nacionales juveniles, sub-15, 17, 20, encabeza esta presentación el señor Kanonikov. Está también el profesor Elvio Pablo Rosso, el coordinador general de las divisiones inferiores. Están los técnicos que serán presentados en este momento y arranca esta presentación. Que tendrán a su cargo la conducción de las selecciones juveniles masculinas, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20. Una nueva etapa que se inicia, siempre con la ilusión de alcanzar nuevos logros y de continuar con el proceso de formación de nuestros jóvenes talentos. Nos acompañan para este acto el secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el señor Luis Canonicot, y el coordinador general de las selecciones juveniles, el profesor Elvio Pablo Rosso. E igualmente nos acompañan cada uno de los integrantes que a partir de hoy tendrán en sus manos el futuro de estas selecciones juveniles. A continuación, invitamos al secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Luis Canonicov, quien nos dirigirá unas breves palabras. Muy buenos días a todos, autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a los grandes profesionales que me acompañan en esta mesa del día de hoy, aficionados del fútbol paraguayo y a los queridos amigos de la prensa. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este evento donde estamos presentando a cada uno de los profesionales. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este evento donde estamos presentando a cada uno de los profesionales que trabajarán y guiarán en las selecciones nacionales juveniles, buscando talento y formando a nuestros jóvenes jugadores en el camino a ser grandes deportistas, dejando bien en alto a nuestras selecciones albirrojas. Cada categoría de edad representa una etapa vital de crecimiento, desde los primeros pasos en la sub-13 hasta la consolidación en la sub-20, y el trabajo que estos grandes profesionales van a desempeñar será clave en cada una de estas distintas etapas formativas, buscando la consecución de nuestros objetivos y, por supuesto, el mayor de los logros para las selecciones nacionales juveniles y teniendo siempre en mira el futuro de nuestra selección albirroja. Para finalizar, nada más que agradecer a todos por la presencia, desearles el mayor de los éxitos a cada uno de los distintos cuerpos técnicos que trabajarán en nuestras selecciones y desearles que sea una etapa de grandes progresos para el fútbol paraguayo. Muchas gracias a todos. Convocamos igualmente al coordinador general de las selecciones juveniles masculinas, el profesor Elvio Pablo Rosso, para escuchar su testimonio ante este nuevo ciclo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a la presencia de autoridades, gracias a la prensa. Un gusto ver caras de tantos años y que tanto han seguido por una nota. Así que es un placer tenerlos nuevamente, que estén acá en la casa y que se enteren directamente de estas novedades, estos grandes proyectos. Cuando el presidente Robert Harrison me citó, me dijo, tenemos que hacer algo distinto. Digo, presidente, con todo el apoyo tenemos que armar cuerpos técnicos que respondan a cada categoría con el conocimiento de la edad, no solo cronológica, sino biológica de cada uno de los chicos, porque estamos en etapas sensibles. Los chicos no son lo mismo a los 13, a los 15 o a los 17. Necesitamos gente capacitada, gente con experiencia. El profesor que esté a cargo tiene que tener un conocimiento total y ser docente formador. El presidente me dijo, dale para adelante, tenés mi apoyo. Y me dio la responsabilidad de elegir a los que van a comandar. Una responsabilidad linda, e insisto, total apoyo del presidente y total libertad para elegir a los que en lo sucesivo van a hacer lo que tienen a cargo esta linda tarea. He tratado por todos los medios de buscar la gente que se complemente y que tengamos en nuestras filas muchos paraguayos. El objetivo final es que en un futuro no muy lejano todas estas divisiones estén al frente gente paraguaya. Por eso vamos a mezclar experiencia, juventud y gente que va a enseñar en lo táctico, en lo técnico y en la preparación física. Hace no mucho
se presentó el proyecto Cardiff, a cargo de un gran profesor, Javier Valdecantos, donde permiten a ustedes, los que van a estar encargados de esta actividad, tener en un solo lugar a la mayoría de los clubes. Vamos a interactuar, lo hemos hablado con Valdecantos, con Ranali, que está acá presente, con Mario, que colabora con ellos, y con la autorización de las autoridades. Vamos a tomar contacto con los profesores de los distintos clubes, a ver en qué situación se encuentra cada chico, cómo es la familia, cómo es el desarrollo, y tener, por sobre todas las cosas, la facilidad de verlos a todos en el mismo predio, que eso es una cosa grandiosa, otro emprendimiento que la presidencia de Harrison. Creo que en Sudamérica no hay complejos como el que está teniendo en estos momentos la Asociación Paraguaya. Creo, sin equivocarme, que conozco todos los predios de Sudamérica. Estamos sin duda entre los 2 o 3 primeros. Y nosotros tenemos la firme convicción de que llenando la pirámide, la base, con mucha participación, vamos a tener más opciones. Nuestro objetivo es trabajar para la absoluta, que la absoluta el día de mañana no tenga que andar necesitando. Hace muy pocos días, aquí en la conferencia de prensa, en la presentación de la lista de la absoluta, un periodista le preguntó sobre un determinado puesto. Bueno, nosotros aspiramos, es un proceso largo, tenemos que esperar, chicos de 13 hasta los 21, 22, que se consoliden, los de 15, 17, estamos hablando de procesos de 5 o 6 años. Pero terminado ese proceso, nosotros calculamos que la absoluta va a tener 2 o 3 variantes por puesto y sería un éxito total. De manera tal que, para ampliar, como les decía, la base de la pirámide, también estamos haciendo un proyecto muy importante, que otro esfuerzo más del presidente Harrison en Argentina, donde tenemos más de 2 millones de paraguayos viviendo ahí, que por distintos motivos se han ido, se han llevado a sus hijos, algunos han nacido allá pero son paraguayos, padres paraguayos, abuelos paraguayos, y tienen que tener las mismas oportunidades, sobre todo en un país donde la población no es mucha, estamos hablando de algo de 7 millones, Paraguay y Uruguay, que son los más chicos. Entonces tenemos que recurrir. Hemos abierto la frontera, llevamos visto más de 600 jugadores en un proyecto que aparte lo vamos a presentar cuando esté el presidente Harrison, y que va a deslumbrar a todos realmente por lo minucioso. Y también hemos tocado un poquito España, hemos traído un chico, un arquerito de España ya en la sub-15 el año pasado, hemos traído un chiquito de Brasil, un 10 que la gente le gritaba a Messi, de manera tal que estamos ampliando la base, reitero, de la pirámide. Así que con este breve prólogo vamos a presentar a las autoridades. Bueno, en la sub-13, como yo les decía, tuvimos experiencia y juventud. En la sub-13 hemos recalado en Quique Landaida, cual tiene una vasta trayectoria en el fútbol paraguayo, lo conocen, y tiene, mírenme, ojos para elegir. Y eso es fundamental, porque a veces tenemos técnicos que saben mucho de táctica y no eligen bien, y a veces tenemos técnicos que con sola mirada de 10 minutos dicen, creo que Ducher, a vos un técnico te eligió en 15 minutos. Lo vio jugar Jorge Grifa, el que ha fallecido hace poco, extraordinario seleccionador de Argentina y de Newell's Old Boys, de Independiente y tantos clubes. Lo vio jugar 15 minutos, dijo, este sirve, bueno, cuántos años de selección. De manera tal que el ojo es importante. Y acompañado con Gerardo, también otro ojo que nosotros necesitamos elegir, y bien, equivocarnos poco. Está bien que después viene el proceso que hay que entender, ¿no? La evolución, por eso cada edad. Nosotros tenemos después, en los de 15 años, Antolín, una persona que no solo lo hemos tenido como jugador, sino que en la última etapa, en Olimpia,
yo lo veía que después de los entrenamientos se quedaba hablando con los chicos. ¿Y de qué hablaba? De cómo cuidarse, del entrenamiento invisible, de la alimentación, de que si un día ganan dinero, cómo invertir el dinero. Un docente formador y conocedor también, porque tenemos que entender que un chico de 15 años que hoy es Messi, a los 6 meses no es más Messi, y dicen, lo dejamos libre. No, le crecieron las palancas, le creció el cuerpo, perdió la coordinación, y hay que esperar que se consolide y va a volver a ser el que era. Entonces hay que saber, por eso hablo de docente formador. Después tenemos en la sub-17 a Mariano Ulesic, que en estos momentos viajó con la 23, forma parte del equipo preolímpico y ahora está colaborando con la selección paraguaya, que logramos jugar 2 partidos, el 8 y el 10 con Argentina, en Argentina, y que es un examen fuerte. Yo siempre digo lo mismo, tenemos que jugar con los mejores, se aprende jugando con los mejores. Por eso no está aquí, está con el Teto Cristaldo, otro reconocido paraguayo que realmente me ha sorprendido. Yo llevo 1 año en el cargo, Teto lleva más o menos lo mismo, empezó con Gerardo en la 15, ellos conocen a todos los jugadores de Argentina y me sorprendió porque Teto me ha demostrado que nació para esto. Más allá que lo soporté como jugador y que dice que me dio un campeonato, pero creo que encontró el puesto como técnico. Y después tenemos a Aldo, lo hemos traído de España en un esfuerzo que él quería estar aquí por los buenos antecedentes de cómo trabaja esta asociación, con antecedentes en formativa de varios clubes de España, de Newell's Old Boys de Rosario, interino en la primera, pero por sobre todas las cosas docente, formador, que es lo que estamos buscando. Ya habrá tiempo de ser profesional y dedicarnos a otra cosa, pero ahora estamos en la etapa de formar. Y en un esfuerzo más del presidente Harrison, pasame la plaquita, tenemos el staff, que va a ser rotativo. Tenemos 3 preparadores físicos, Diego Barreto, Delly Gómez, 3 preparadores de arqueros, Diego Barreto, Delly Gómez y Joel Sayas. Tenemos 2 médicos, Derlis Acosta y Fernando Amarilla. Tenemos un nutricionista, que es una revelación, anda muy bien, Ezequiel Ramírez. Tenemos un videoanalista, Ariel Machuca, un administrativo, Arturo Daniel, utilería, con Juan Agüero y José Gómez, un psicólogo, René Pereira, un fisiólogo, fundamental. Hoy en día tener el esfuerzo físico en la computadora y decirle al técnico, ojo con este que se está pasando, otro esfuerzo más de la APF en dar la tecnología necesaria para tenerlo mejor. Jorge López, el fisiólogo, 3 kinesiólogos, hoy también fundamentales, Walter Monte de Oca, Sergio Rojas, Antonio Santander y 3 preparadores físicos, José Núñez, Raúl Amarilla y Martín Pablo Rosso. Para cerrar y abrir la rueda de preguntas, he puesto 2 frases. El éxito es efímero, se va, ganamos hoy y ya está. La formación es eterna y es lo que apuntamos. La formación eterna. Y después otra, que la estuve escribiendo otros días porque intentamos por todos los medios que la APF sea una familia. Cuando uno está protegido en la familia, las cosas son mejores y viene con alegría a trabajar. No hay nada peor que ir a trabajar a un lugar donde no aguantás al de al lado, cosa que en la reunión previa que hemos tenido quedó bien en claro. Esto es una familia. Y se habla de frente todo y se solucionan todos los problemas en casa. Por eso, unidos somos casi imbatibles. Separados somos muy vulnerables. Gracias. Elvio Paolo Rosso, de esta manera y la rueda de prensa,
en la presentación de los nuevos profesionales que dirigirán a las formativas de la selección paraguaya. Repasamos, en la sub-13 va a estar Enrique Landaida, que ya tuvo varias facetas y ciclos en las selecciones menores. En la sub-15, Antolín Alcaraz. En la sub-17, Mariano Uglesic. Y en la sub-20, el técnico va a ser el argentino Aldo Duscher. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas _PY. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos retornando 12:27 minutos. Estoy viendo algo. Hay personas y situaciones más random, dice yo, que cosas que suceden en nuestro país. Estoy mirando un diputado que estaba sesionando vía Zoom desde el inodoro en Brasil y de repente se le mueve el celular y se le ve al hombre sentado allí. Ustedes saben, ¿verdad? Con ropas menores, sesionando desde el baño. Es impresionante. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestro chaqueñito y compañía. ¿Qué le pasó a Manolo? ¿Por qué reculó la pregunta? Porque al final de cuentas también reculó, no tiene sentido lo que hizo, porque fue demasiado clara sus palabras. O sea, cuando él dice que no pudieron tocar, o que la pelota con una distancia de 2 metros, que un chico de 10 años podría hacerlo correctamente, o sea, eso es imposible de desmentir, es imposible de... A ver, fue muy claro, no. No, lo dijo varias veces y de diferentes formas. Sí. No hay forma. Miedo a ganar. El miedo a ganar, después dijo, porque el miedo a perder es meterte atrás por no querer perder un partido y sacar todas las pelotas. Y diferenció muy bien. Y el miedo a ganar, que es no salir a proponer, a jugártela, como se dice, ¿verdad? Y después lo del pase de 10 años, eso ya fue, ahí fue categórico. ¿Podemos escucharle? ¿Lo de ayer? Lo de ayer. Porque lo que vos citás es lo que dijo el domingo. No, lo de ayer, porque ayer Juanma le pregunta y él recula. Así es sencillo. Así, claro, dio pasos atrás. ¿Tenés? Sí. A mano, ok. Bueno, profe,
qué decir de este final del campeonato, principalmente si tiene algunas palabras, y tengo una pregunta en particular, principalmente sobre lo que fue la conferencia del partido anterior. Si cómo reaccionó el grupo con relación a eso, los jugadores principalmente. Aquí en nuestro fútbol, cuando sucede ese tipo de cosas, generalmente se rompe una relación entre plantel y entrenador. ¿Cómo se desarrolló? No, que generalmente cuando las declaraciones así apuntan al plantel, lo cierto, después de la conferencia del domingo, sí, cuando había mencionado que el plantel tuvo miedo a ganar, pases de niños de 10 años, ya todos, el equipo, si es que hubo algún tipo de repercusión, alguna reacción, lo charlaron eso después internamente, sí. Eso lo está inventando. Yo desde la rueda de prensa hemos tenido miedo a ganar, más lo dijo la presión, no sé lo que entendéis. No, porque se entendió. No, sino porque se había entendido en aquel momento que... Siento que el grupo está muy fuerte y ahora estoy en un campo impracticable. Yo firmaba cada 12 partidos bien ganados, uno empatado y un perdido. Eso es lo que se queda al plantel. No hemos podido llegar al final, estábamos en mitad de la tabla y hemos recortado muchos puntos. No nos ha dado suficiente. Felicidades a Libertad, es lo único que me queda. Profe, el futuro a partir de ahora, hay jugadores que van a dejar el plantel, ¿cómo se está planificando? Volvemos, no fue muy, al final de cuentas la rueda de prensa fue muy cortada por una cuestión de que no estaba en buenas condiciones el audio. Sí. Claro, pues después hay seguramente lo vamos a escuchar a Manolo, hay una parte donde como, sí, y para que tu colega también entienda, pero fue muy claro, o sea... No es desdecir, porque, a ver, es la misma persona que en algún momento, no te digo cancherear, pero dijo, yo no sé cómo es planificar para empatar. ¿Se acuerdan en la previa de Fluminense? ¿Y acaso vos no podés encajar el miedo a ganar con planificar para empatar? ¿Y sí? Lo que pasa es que, lo que decía Juanma, y es una realidad, porque vos decías que seguía la cuenta de Cecilio y él tiene ahora desactivada la cuenta. O sea, voy nomás a que estamos en la era donde no se discute si es verdad o mentira lo que se dice. Sino hay mucha gente que dice, ¿para qué dijiste eso en ese momento? Que es lo que se le podría reclamar desde una armonía o convivencia, porque... Tampoco es que dijo una mentira Manolo en el post 0-2 de Sportivo Luqueño. O sea, todos quienes vieron cómo jugó Cerro contra Colo-Colo y contra Sportivo Luqueño, y por eso hace rato cuando Darío vos me decía, pero Dani, vos sos más extremista con el tema de colocar, y sí los partidos del plano local también. Porque el miedo a ganar o el miedo a... No, es que diferencia, es una cuestión de situación de... Si acá yo me mando esta, me van a... Y allí yo conecto, porque yo creo que Manolo la vez pasada en la conferencia le dio en la tecla con el tema de cómo se consume el teléfono y todas estas cuestiones. ¿Y qué más pruebas querés, Dani, de lo que decís con respecto a que esto se extendió a nivel local? Porque 4 días después, cuando vos tenés tu propia revancha, que tanto le gusta al jugador de fútbol de decir, bueno, fracasó o no llegó, falló en una competencia internacional como Copa Libertadores Colo-Colo, pero tenés tu revancha ahí inmediatamente con tu gente, con tu público, y volvés a fallar. Entonces quiere decir que esto se extiende a nivel local también, no es solo la Copa Libertadores. Perdón, él que había declarado post Colo-Colo, él no dijo esto. No. O sea, yo creo que íntimamente él esperaba eso que menciona Fabio, sí, que 4 días después el equipo reaccione, entonces él, ¿cuántas veces sabemos eso de que el fútbol te da revancha? Es cierto, la decepción de lo que ocurrió en el plano internacional, pero estamos a un partido de ser campeones, no. Y al ser en 4 días 2 decepciones, Manolo también remata desde un lado del ser humano, desde el lado de quien declara lo que ayer dijo Cecilio. Entonces, fíjate que venimos de 2 presentaciones donde el técnico, Cecilio fue goleador. Cecilio tuvo un torneo donde vos decís tuvo más luces que sombras. 11 goles. ¿Y cuántas veces fue determinante? Sí. Para el equipo. Pero hoy, para el hincha de Cerro, Manolo puede ser cuestionado o defendido. Lo de Cecilio capaz no tenga defensor.
Por eso vos marcabas lo que hizo con el tema de sus redes, pero lo concreto es que estamos en una era donde después cuando dicen no, se sacó de contexto o ustedes lo que mal interpretaron, pero yo no encuentro falacia en lo que dijo aquella vez, y ayer me parece que a sabienda de todo lo que se generó, dijo no, nos incluimos, pero eso no desactiva esta realidad, porque gran parte de la buena, porque esos buenos números que mostró Manolo, porque es cierto, 12 partidos, 10 victorias, un empate y una derrota, es campaña de campeón. Por eso él decía, si agarramos solamente la segunda rueda, pero ¿cuántos de esos partidos los jugaste sin presión? Los jugaste porque vos estabas tercero, cuarto, quinto, y el famoso nadie te daba bolilla. O sea, ¿cuántos de esos partidos Cerro los jugó? Gana este y se mete, se prende en el campeonato. No, es otro triunfo más, es para meterse en la copa, para prepararse, para el otro objetivo. El propio Manolo cuando se le pregunta dijo, no, nosotros estamos lejos del torneo. Actualmente en esa circunstancia el partido bajo presión que tenía que ganar fue el actual campeón. Sí, pero no fue la olla. Era el sexto o séptimo. Lo que te quiero decir es que, pero allí volvemos, Ariel, lo hizo fuera de casa. No era una olla. El partido cuando dijiste actual campeón, ¿sabes qué partido yo pensé que te referías? Fluminense acá. Y cerró. Y ese es el famoso partido, creo que Johnny le hizo la pregunta. Y le dijo, yo no sé. Alianza apenas, ¿verdad? No, pero yo, no, contra Alianza vos tenías que ganar y fue apenas en la última jugada del partido. Sí. O sea, contra Colo-Colo no mereció perder y perdió en la última jugada, y contra Alianza no mereció ganar y lo ganó en la última jugada. Pero ¿cómo preparaste el partido contra el Fluminense? A no perder. A no perder totalmente. Y por eso fue aquella, cuando dijo, yo no sé planificar, pero espera, 3 semanas después decir, y este es un equipo que tiene miedo o nosotros hemos tenido miedo a ganar. ¿Y acaso eso no condice con aquello que en ese momento vos dijiste, no, yo no sé? Y si vos tenés un plantel que tiene temor a ganar, ¿cuántas veces en el fútbol existe la frase, si no podés ganar, no pierdas? Existen esas realidades. Y Manolo planteó de esa forma para llegar con ventaja deportiva a la última fecha. Manolo llegó, o Cerro llegó con ventaja deportiva contra Colo-Colo el miércoles pasado, y llegó con ventaja deportiva contra Luqueño el domingo pasado. Los 2 partidos en casa. Cualquiera te va a firmar, luego de 20 partidos, estás en el plano local a 2 de ser campeón, y en el plano internacional a 1 de meterte en octavos. Pero en los 2 partidos más importantes, colapsaste. Esa es la realidad del Cerro. Así es. Exactamente, y entre ellos, y agregarle que falló también el técnico. La salida de Pachi fue inexplicable en el partido con Colo-Colo. Y son los partidos que te marcan como un entrenador, que sos bueno o sos malo, o estás capacitado o no, o lees bien el partido o no, o estás a la altura de las circunstancias. Y en eso también, claro, Manolo entra dentro de esa bolsa de lo que fue el fracaso de Cerro Porteño. Y ya hubo un toque de atención, ¿se acuerdan cuando 2 de mayo ganan protesta, cuando se interrumpió el partido? Ahí Cerro empieza el bajón. Sí, pero, ya hubo un toque ya llamativo. Pero a ver, nobleza obliga, Fabio. Con Manolo se recuperó de ese bajón. Claro. Allí yo también quiero hacer una aclaración en el siguiente sentido, porque escucho, y es una falacia, cuando dice Cerro perdió el campeonato por lo del 2 de mayo. No, pero... Ese partido estaba empatado. Cerro todavía no había ganado. Para decir que por eso, claro que fue un golpe tan fuerte que después de 2 de mayo viene la racha de 6 partidos sin ganar, 5 empates y la derrota contra Tacuara. Pero no, es que Cerro perdió por ese... Es más, si ese partido terminaba como estaba, Cerro igual iba a llegar en desventaja a la última fecha. Cerro este torneo será recordado que perdió contra Luqueño. Contra Luqueño en la penúltima fecha en su casa, 4 días después de lo que le pasó contra Colo-Colo. Pero yo recuerdo antes de mi viaje, cuando hablaba de los 5 millones de dólares, y me refería porque ayer, por ejemplo, estaba Neri Pumpido en representación de la Conmebol para dar $500,000 más a los 3 millones que ya se asegura Libertad por ser participante de la Libertadores. Es el millón que tiene la Conmebol para cada campeón. Claro, ¿no? O sea, 500 millón por año. En realidad es 1 millón para cada asociación por año, pero Paraguay, al tener 2 campeones, uno por semestre, divide.
Y eso ya lo está haciendo desde el año pasado. Todo el año y pasado. Libertad, desde que se impuso esto, llevó 1,5 millones. No, 1,5 millones. Del año pasado. Claro, te digo porque yo estaba contando el tema de ya la Libertadores, ya sumando. No, claro. Pero no, yo te digo, además de los 3 que te da por entrar a Libertadores, 500.000 por la apertura de 23. Y en este tranco puede ser 2 millones, Dani, así como vamos. Otra vez. Sí. Y sí, ayer, porque mira, Cerro en este momento está con el tema de, porque si Manolo va a tomar acción por lo que dijo la vez pasada, no te digo masivo, pero debe haber cambios visibles. Porque si yo tengo un plantel, o sea, es como que en cualquier organización tenemos un equipo, ¿verdad? Y decimos, con este equipo estamos para pelear, para luchar y ser los mejores. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Con Bruno, con Federico, con Ariel, con Fabio, tenemos miedo a ganar. ¿Qué tengo que hacer? Si yo soy la cabeza. Debe haber cambios, ¿verdad? Claro, totalmente. Salvo que yo diga, no, vos sabés que acá en esta organización están contentos con que no sepamos ganar y queremos ahí ser segundo, tercero, cuarto cómodo. Eso no existe en ninguna organización competitiva con mentalidad ganadora. Entonces, en esta pretemporada en Málaga, que va a ser Cerro, para prepararse para el playoff contra el Atlético Paranaense y lo que va a ser el clausura. Porque en mi caso no cambia la ecuación. Cerro era el más obligado a ganar esta apertura y se quedó con las manos vacías. Y quedará en la historia que de los 5 vicecampeonatos, Ariel, Fabio, este es el que más cerca estuvo de ganar. Sí. Porque sí. el del año pasado no compitió. No compitió en ninguno de los 2 torneos. 2002 más o menos con Olimpia, ahora más o menos. 2022. Sí. Clausura. Porque la apertura también, Libertad después le sacó en un tramo de la segunda rueda. Pero este es el que a 2 fechas vos perdiste la punta. Y lo otro que vos decías, cuando vos decís pinta para Libertad, te refería a lo de Olimpia. ¿O no? No, él lo que dice que otra vez Libertad. No, y no hay oposición. No, y si vos ves cómo está Cerro, que Cecilio declaró lo que declaró, que Manolo tendrá que meter mano si es que él realmente cree que tiene un grupo que ha tenido miedo a ganar, porque vos un torneo ganás puntuando de a 3, un empate es una derrota. Si Cerro hubiera no perdido pero empatado contra el Luqueño, también era vicecampeón. Y vos ves en el caso de Olimpia, para hacer la transición, y ayer Olimpia por lo menos los primeros minutos lo jugó de una forma más abierta, pero no puede contratar. Ayer no sé, Palermo me parece que eligió el partido incorrecto para hablar del arbitraje. No sé qué partido habrá visto para decir, porque si hablamos de la jugada de Derli, es el offside VAR milimétrico. Televisión. Esa misma jugada vos podés decir para decir está habilitado o para estar inhabilitado. Pero no se puede ignorar que Palermo debe ser consciente que él cosechó más puntos de lo que mereció el juego de su equipo. Y Olimpia terminó a más de 10 puntos del campeón y a casi 10 puntos de la escolta. Si tanto se habla del acumulativo. Luqueño repetía el partido del Cerro, estábamos hablando que Olimpia terminaba cuarto en el campeonato. Palermo llegó a decir que puede ser Olimpia campeón con este plantel, ¿verdad? Con este grupo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Va a alcanzar? Tendrá que mejorar notablemente. Lo que pasa es que en este plantel, fíjate que no está Beto Espínola, no está Brian Montenegro, que se supone que van a sumarse. Habrá que ver qué versión de Derlis, qué versión de Richard. Ayer más allá que para mí se duerme un poco en el gol de Lescano, gran figura, lo elegimos como el más destacado del partido de ayer. Franco me parece que tiene un potencial muy interesante jugando en ese puesto, como el 6 de dinámica. Redes terminó mejor de lo que insinuó, pero Olimpia tiene que dar un salto importante,
Porque como vos decís, Dani, muy pocos cambios van a haber en cuanto a nombres en el onceno que va a presentar, por ejemplo, para el clausura. No, sumemos el marco de que no va a contratar. Por eso yo iba a nombres que no fueron utilizados en este semestre, como Beto y ahí dos Brian. o tres tenés. ¿Que pueden mejorar la imagen del equipo? Sí, pero a mí me parece que también el que está en deuda es el entrenador. Es que Palermo siempre llegó con eso de que es un plantel que él no armó. Seguramente cuando lo escuchemos, él reconoce que este semestre él utilizó para el famoso conocer. Perfecto, yo no armé este grupo, pero él ya no puede argumentar. Y dijo también que estaba al tanto de que no se podía contratar. Claro. Entonces él viene con esa intención de lograr algo con Olimpia desde su capacidad. Convengamos que el único nombre que él dio así como una especie de venia tampoco funcionó, que fue Capazo. Porque Capazo fue uno de los puntos bajos. Porque vos sabés el perfil de zaguero que necesita un equipo ambicioso, grande, y Capazo te da la sensación que más para cuando vos tenés que aguantar un partido. Cuando te están cascoteando el rancho y tenés que sacar con la cabeza balones, pero en el traslado, en el primer pase no mostró cosas interesantes. Ayer atajó Espínola, pero uno sabe que Gastón Olveira ha sido uno de los puntos más altos, pero él tendrá que mejorar mucho. Y hablo de Palermo, porque el sello del equipo, en algún momento se planteó esto de un equipo que en el primer tiempo aguanta y en el segundo tiempo quiere ser más ambicioso. ¿Por qué? Porque Derlis, Arrúa y Bruera estaban en el banco, pero el equipo mostró más sombras que luces, ¿eh? Por eso fue un tercero lejos, ¿eh? En un torneo donde Cerro y Libertad, además de otros 4 equipos, tuvieron 6 partidos más que el Olimpia. Exactamente, y eso es lo que más se le reclamaba. Y eso es lo preocupante, porque en teoría en el clausura, ya cuando arranque, más allá de la campaña que puedan hacer Cerro y Libertad en el playoff de la Sudamericana, estamos hablando de un equipo que ya no va a tener el desgaste de viaje y de doble competencia de los rivales. Por eso creo que en Olimpia también. Porque Olimpia vivió una semana con mucho interés con lo que hizo Libertad contra Nacional de Montevideo, la famosa chanza o el folclore de gastarle al eterno rival que volvió a ser vicecampeón. Pero mirando hacia adentro, Olimpia firmó otro semestre malo, porque te quedaste fuera tempraneramente de tu calendario internacional, perdiendo contra Meliano. Y segundo, repito, terminaste tercero, lejos de los dos, cuando los dos tenían doble competencia. Ha sido muy malo el semestre de Olimpia, ¿eh? Para entender de lo que significa la proyección. No sé si a eso te refería, Ariel, cuando vos hablabas de que parece que hay libertad para rato. Sí, porque si Cerro hubiera mostrado otra cara en los famosos 2 partidos, y hasta sumarle lo de Nacional, ¿verdad? Porque vos decías que hasta la expulsión de Mesa era un equipo, y le escuchaba a Darío también, que sin alma, que no podían dar 2 pases, era una extensión del niño de 10 años, ¿verdad? Y vos ves Olimpia y decís, a ver, con Palermo, ¿cuál fue el partido donde vos decís, acá se vio la mano del entrenador, acá se vio un equipo, no te digo 90 minutos, pero por lo menos 60. Pero, dale, ¿vos sabés cuál es el estilo de Olimpia con Palermo? ¿Vos podés retratar? Yo te puedo decir que en los partidos tipo Libertad, Cerro, era un equipo en el primer tiempo, era aguantar. Aguantar, te damos la pelota, protagonismo, yo voy a formar mi doble línea de 4, detrás de la línea del balón, y salimos rápido. ¿Y cuando tiene que atacar? Y cuando tiene que atacar, se ve en figurilla, porque Derlis no estuvo bien, Arrúa no se metió cuando fue titular, y además lo ponían bastante retrasado, y tenía una especie de envión en algún momento del segundo tiempo cuando Palermo metía cambios ofensivos. Eso pasó en el Clásico, eso pasó contra Libertad en la primera rueda, y pasó en los famosos partidos que ganó contra 2 de Mayo, Luqueño, no el último, el de la primera rueda, el gol de Bruera, y lo que fue contra Nacional, el gol de Ramón Martínez, ahí en el Arsenio Erico. Ayer cuando Bruno preguntaba quién, no lo ubicaba rápidamente a Gustavo Caballero, que había hecho un gran primer tiempo. Pero ¿sabes dónde se nota eso, Ariel? Y que más allá de lo que quería proponer, fíjate que
tanto en el Clásico como contra Libertad, Gastón Olveira no fue tan figura como sí fue en los otros partidos. Ustedes hicieron el partido contra Luqueño, ese que nosotros hicimos Cerro Guaraní. Sí. Los dos tiros a quemarropa que le saca a Ríos y a Diego. O sea, vos me preguntás la Olimpia de Palermo, Ariel, Sí. y yo te digo, es un equipo que cuando quería ser protagonista le llegaba muy fácil. Y en los partidos donde decían, no, acá yo voy a jugar a la contra, dentro de todo lograba. Porque si yo te pregunto, ¿te acordás de esa tajada de Gastón Olveira en el Clásico contra Libertad? Y no te vas a acordar mucho. ¿Por qué? Porque en esos partidos decía, yo acá juego con el bloque bajo. Pero cuando juego contra los 2 de Mayo, Luqueño, Nacional, quiero. Y el Gastón era el que te salvaba la plata. Y esa es la gran interrogante que a mí me hace dudar muchísimo con respecto a qué rendimiento va a tener, sobre todo la mano del técnico de Palermo, porque vos sacás esos partidos, Dani, son 4 partidos de un campeonato de 22 fechas, son 4 partidos, Cerro Libertad y Cerro Libertad de vuelta. 18 fechas no te tenés que proponer, tenés que jugar a algo, tenés que ser un equipo protagonista, claro. Tenés que tener peso ofensivo, tenés que dominarle a los rivales con lo que vas a meter 18 fechas para mostrar, y esa es la parte dudosa, porque yo no creo que se repita más esto de que contra Luqueño los 2 partidos lo gane sin merecerlo. Yo creo que para el Clausura no va a pasar más eso. Sumarle hasta eso. Claro, porque los 2 partidos Luqueño, Julio Cáceres estará diciendo, ¿cómo perdí los partidos contra Olimpia? Los 2 partidos. Claro, perdiste 2 partidos donde fuiste superior. Ni siquiera... Mira si terminaban empatados esos partidos. Hoy Olimpia era 4. Sí, totalmente. Y ahí está. Pero y sumarle a esa división que hacía Fabio de los 18 partidos más los 4, porque es cierto que mediáticamente tiene una repercusión importante, pero los partidos que te sacan campeón son los 18. Por son eso, los 4. Y ahí. Vayamos al torneo ahora que Libertad salió campeón. En el duelo directo, Cerro le hizo 4 de 6 a Libertad. ¿Y quién fue campeón? El que no falló en gran parte los 18. Así mismo. Entonces, mirando desde Olimpia, vos vas a agarrar Olimpia. Olimpia, los 2 partidos contra Cerro empató. El partido contra Libertad de la primera rueda empató. O sea, hasta ayer Olimpia en relación a Cerro y Libertad estaba parejo. Pero ¿qué pasa? Al fallar en los otros 18 partidos que mencionas, ya Cerro y Libertad le sacaron más de 10 puntos. Así nomás. Entonces, a tu pregunta, Ariel, esa es la parte preocupante. Pues yo te entendería decir, no, Olimpia, ¿sabes qué? Contra estos equipos que se encierran, que Arrua mete el pase filtrado, que Deli gana en el mano a mano, que Prato es un tipo que gira y ya tiene el arco, que Parsajuk empuja, Bruera entra en los últimos 30 minutos y gana de cabeza bajando todas las pelotas, Redes, Cano, Eric López, son una gacela por la banda, no. Y esa es la parte preocupante, que en esos otros 18 partidos que mencionaba Fabio. ¿Y será que va a lograr Palermo en el segundo semestre en el Clausura mejorar esas deficiencias que ha mostrado el equipo? Porque vos, Fabio, tu postura es clara, para vos no tiene que seguir Palermo. No, para mí Palermo a mí no me convenció como técnico de Olimpia. No, y va a perder que, el tiempo ahora sí, porque va a seguir con... Sí, yo creo que lo que dijo tiene razón. El plantel está bien armado, creo que se puede armar un buen plantel como para competir con todo el Clausura. Ahora falta ver la mano del técnico, que es la responsabilidad de él. Yo creo que él lo sabe íntimamente, porque de lo bueno de Palermo es que él es un tipo sincero, no es un tipo vendehumo, o sea que él reconoce que el equipo no ha jugado como él quiere, que no han logrado su objetivo, y veremos si ahora se da la mano, porque aquí Olimpia, en Clausura, las primeras 3 fechas, Olimpia lo tiene que ganar, las 3 primeras fechas tiene que ganar si quiere ser campeón. Ahí nomás ya vas a ver la evaluación que se le va a dar al equipo y toda la presión que va a tener encima, porque el hincha está bien, se resignó rápido. Pero ahora se viene lo otro, donde ellos ya quieren ver algo diferente, porque la decepción está también en el hincha de Olimpia. Más allá del folclore que ahora le está cargando a Cerro, pero el hincha de Olimpia está también dolido por lo que pasó, y eso se va a evidenciar más y va a tener una connotación más fuerte, más importante en el Clausura. Porque ya que vos citas lo del folclore, pero que el famoso no tape lo importante, ¿qué significa? Lo que resalta es lo que Olimpia hizo para ganar el Clausura 2022 con Julio César Cáceres. Recién escuchábamos justamente a uno de los artífices, a Elvio Paulo Rosso, que hasta recordó cómo entrenaba y cómo se quedaba luego de los entrenamientos Antolín, para decir, este tiene madera. Antolín dirige Sub-15. Sub-15, sí, señor. 13 es Quique Landaida, 15 Antolín. Bueno, ese equipo fenomenal, de un gran sprint. Y lo que hizo el año pasado en la Copa Libertadores.
¿Saben a qué me refiero? ¿Qué significa que en este dominio de Libertad, que ganó 4 de 5, siempre haya sido Cerro el subcampeón? Quiere decir que, salvo el título que lograste en el 22 en el Clausura, vos ni segundo fuiste. O sea, no llegaste a competir en el torneo largo. O sea, eso también tiene que generar una autocrítica, decir, ¿qué está pasando? Todo bien con lo del Clausura 22, con ese sprint que metió el equipo, luego de la derrota en la cancha de Guaraní, donde Cornet falló una increíble, pero... Y viene en el mata-mata con lo que se hizo contra Flamengo. Pero debe haber una revisión para decir por qué a Olimpia le está costando competir en la liga y especialmente en ese tipo de partidos. Saca el tema de Ameliano, que le ganó por la primera rueda en Encarnación, la segunda rueda en la despedida del Viejo para Uno, la Sudamericana en el Defensores. Pero si acá coincidimos que... ¿Cuántos puntos hizo Olimpia? A ver... Libertad salió campeón con 48, Cerro 45 y Olimpia tiene 36. 12 puntos menos que el campeón. Voy a agarrar y 36 puntos de 66. Es un poquito más de la mitad nomás. Y si coincidimos que hizo más puntos de lo que mereció, o sea, debe haber un cambio drástico ante la restricción de contratar. Y la dirigencia por lo menos tuvo la visión de decir, bueno, contratemos el caso. Hoy, ¿qué hincha de Olimpia se queja de que Beto Espínola esté disponible? Ninguno, ¿eh? Ayer Olmedo fue cambiado y mira que ni siquiera había sido amonestado. Villalba le pegó un baile. Por eso yo a los 25 más o menos digo en transmisión, yo creo que Palermo va a tener que... Porque viste que muchas veces, Fabio, decimos, cuando alguien justamente por la impotencia es amonestado, decimos, le tenés que sacar porque se le va a echar. Acá a Olmedo, ni para hacerle la falta lo vio a Rodrigo Villalba. Hay una donde después ya Hugo Benítez que le hace la corrida. Sí, vos sabés que viendo por televisión se ve claramente como Richard Ortiz busca la manera de despertarlo de alguna manera porque fue tan... Claro, porque... se para ante Rodrigo ya, y el Rodrigo hace una cucharita y pasa a un costado de él con una facilidad tremenda, ni siquiera lo incomodó Olmedo. En corner. Y claro, en la previa de ese corner Richard lo manda. Claro, porque tan fácil, hizo la cucharita y pasó. Es como que le dijo, bueno, permiso, y entró, ¿verdad? Y el tipo ni siquiera le incomodó, le puso el cuervo, nada. Entonces por eso Richard le dijo, ¿qué hiciste? Así vas a dejarle pasar, y porque Villalba tiene condiciones muy buenas para ese tipo de jugadas. Pero uno va, vos sos lateral derecho Olimpia. Exactamente. O sea, y quiere hacer no, Rodrigo cumplió 18 años ahora. Todo bien que tiene una gran proyección, pero no te puedes superar así. Pero fue la historia. Cuando se hablaba de Tucu, de Paragua, de Olmedo. Entonces, Beto es un refuerzo. Brian Montenegro es un refuerzo. Totalmente. Porque Olimpia todavía no pudo consolidar esa faceta ofensiva. Y después... A mí me gustó el torneo que hizo Franco. O sea, vos rebobinás y me decís en la previa de la apertura 2024 y me decís Franco, yo te voy a decir ¿quién? Ese que Arce eventualmente lo colocaba como un extremo. Y hoy creo que Franco se ha ganado un puesto allí, especialmente con su dinámica. Y mira que para mí él falla en el gol del Lescano, pero metiendo el pase que le metió a Derlis. Y después es cómo van a retornar. Fernández le dio unos 5 minutos buenos, pero después decidió todo mal. Hablo de Hugo Fernández. Redes mismo está en eso de que se quiere definir o no, pero para ser un equipo ofensivo, Olimpia dejó muchísimo que desear en esta apertura. Vamos con Edgar, ya preparamos el especial de Libertad, vamos a escuchar los goles, piden los hinchas. No, pasamos todavía también, ya que estamos con el tema Palermo. Vamos a Palermo para cerrar Olimpia. Edgar, yo creo que sí, ¿verdad? Palermo y después ya los goles de Libertad y también tenemos que enumerar algunos, van a reclamar, algunos datos. Ya cuando hablamos de Olimpia, Fabio y yo fuimos lo que hablamos. Y vos estabas. No, pero como yo estaba en este rol y tiré las cartas y ustedes desarrollaron. Pero tenés que entenderlo, Dani, perdón. Tenés que
entenderlo, Dani. Estamos jueves ahí. Pero bueno, pero hace rato cuando hablamos que lo de Cecilio, lo de Manuel, estaba más encendido, decís vos. Pero, y hace rato en el de Cerro están en el mismo rol de ahora, ¿verdad? Pero, sí, pero por eso. Pero más o en mi caso, o sea, el famoso si cobrar por palabra, ¿verdad? Estoy con tanto de lo de Cerro, lo de Olimpia, lo de Libertad, pero, ¿verdad? Pero bien, está bien. Pero te van a, por eso, el reclamo correspondiente. Pero bien la garganta, ¿verdad? Bien. Está mejor. No, estamos tratando, mejorando, pero está un poco jodido. Le decimos a la gente también que Ariel tiene la garganta tocada. ¿Desde cuándo? Y vos sabés, desde el lunes a la noche en peligro de gol ya comencé ya a sentir. Que con pero no por las acusaciones acá que... No, disparate no. No, nada que ver, no. ¿Por qué? No, normalmente yo tengo dos veces al año este problema, no sé si ustedes, pero normalmente... Supongo que tiene que ver con esta cuestión del clima, ¿verdad? El cambio climático, algún virus que se me insertó, qué sé yo. Pero sí me agarró. Entonces, no lo que quiso imponer. No, ayer me iba a forzar mucho que la circunstancia pasaba a Ciudad del Este. Sí, no, yo te escuchaba así. Sí. De hecho, eso empeoró mucho más, a pesar de que fue poca la participación, porque era contar el tiempo de juego, tal vez un poquitito de relato, pero en una fracción muy corta. Pero bueno, ya estamos medicados por lo menos, pero... Yo creo que sí te iba a forzar si Prato definía ahí, porque ahí sí. Porque todavía estaba 0-0. Ahí me rompía todo, no había otro camino. Pero aguantamos dentro de las posibilidades. Pero trata de no... Más allá que yo me imagino que durante mi ausencia habré sido nombrado muchas veces. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Haz tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. Además, si los jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, tenés un 15% adicional en extracto con tu tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Aerolíneas JetSmart y APF te llevan a Santiago de Chile a ver el partido este 11 de junio. Gana 2 pasajes desde Asunción a Santiago, ida y vuelta con alojamiento, comidas incluidas y 2 entradas al estadio. Solo debes ingresar tus datos en www.jetsmart.com y ya estarás participando. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay con el sello de garantía de Capaclor. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Puedes ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso
a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. En este mes de junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay, Paraguay campeón del mundo 2030. Profesor Martín Palermo, no hubo un momento en particular. Yo creo que fuimos muy irregulares a lo largo del campeonato, tuvimos partidos buenos, triunfos que a veces en la búsqueda lo terminamos ganando en los últimos minutos, pero bueno, yo sigo sosteniendo que no se pudo trabajar en base a un plantel primero reducido y después las dificultades que tuvimos con las lesiones, con jugadores que uno cree tienen que estar en un mayor nivel por distintas circunstancias, sea el caso de Richard, sea el caso de Derli, y que obviamente la dificultad de no encontrar el equipo, esa es la realidad. Si hay algo que me reprocho es no haber podido encontrar el equipo que me identifique dentro de la cancha, por una cuestión obvia de nombres propios que yo creo que no lo he podido conseguir. Ahora, sí, replantearse muchas cosas, sí que a Olimpia le cuesta muchísima, no por solamente una mejora de nosotros, sino que jugás aparte de los 11 rivales, jugás contra muchas más cosas que te condicionan. Es muy difícil, lo que veo que parece que Olimpia se le hace muy difícil, tenés que hacer muy bien las cosas para poder ganar los partidos, y hay condicionantes que veo y son muy notorios desde siempre. No me gusta porque como yo me puedo equivocar, puedo cometer errores de elegir un 11, de un cambio, pero los árbitros están para imponer justicia, para ser lo más leal posible, pero bueno, son 4 que están en un partido, más los que están en el VAR, y hay muchas cosas que te condicionan. Ahora, sí, no es todo culpa mía también, de que Olimpia no haya mostrado un buen nivel a lo largo del campeonato, pero tenés que hacer mucho más esfuerzo de lo normal que tiene que hacer un equipo para poder ganar los partidos. ¿Cómo tomaste la noticia que finalmente se confirmó el tema de que Olimpia no va a poder contratar para esta siguiente temporada? ¿Cómo vas a analizar eso en cuanto al plantel? En la semana anterior decías que tenías un plantel bastante extenso, quizás, ¿cómo lo vas a ir maniobrando como para tener quizás un nuevo plantel para la próxima temporada? No, creo que me sirvió este semestre para hacer el análisis en este amplio plantel que se había conformado al principio de año, que obviamente yo no estuve en la designación, pero que bueno, en base a eso y en ese análisis poder reducir, y que he hablado y conversado en el día de ayer con muchos de los chicos que obviamente no lo iba a tener en consideración. Creo que es la manera que me gusta actuar frente a los jugadores, mirarlo a la cara y decirle con honestidad y con sinceridad del por qué no han tenido sus minutos o su continuidad que un jugador necesita, y darle la libertad obviamente de poder hacerlo en otro lugar, porque obviamente acá
si continuamos con la misma cantidad de gente íbamos a seguir estando en la misma situación. Entonces yo creo que hay que trabajar con una base de 30 jugadores, de los cuales mucha posibilidad de darle lugar a jóvenes, desde la reserva que suban, desde juveniles que se proyecten, pero ya saber que la base que uno está dejando son los nombres propios que yo creo que en base a la pretemporada y poder identificar bien el 11 que yo quiera poner en cancha es lo que vamos a tener que trabajar en este tiempo de descanso y sí saber que tenemos la obligación de tener un mayor protagonismo para el próximo campeonato. ¿Cómo toma la crítica a su trabajo? El hecho de no hacer jugar bien al Olimpia, de los hinchas, de futbolistas, de la institución decana, y cómo mejorar esto con el mismo grupo para lo que será el campeonato clausura. Bueno, el jugar bien, hay varios factores que implica jugar bien. El hincha manifiesta de jugar bien. Ahora, seguramente que a veces jugábamos mal y ganábamos y el hincha se iba contento y ahí no pide jugar bien, porque los 3 puntos están. Ahora sí uno va a tener mayores posibilidades de ganar cuando juega bien, y en eso consiste, en poder trabajar, de poder lograr eso, de jugar bien y poder ganar. Es lo que estoy en esa búsqueda permanente, en esa búsqueda de que prácticamente, a mi entender, no pude formar un 11, 4 o 5 partidos con los mismos nombres propios. Es una realidad, por lesiones, por expulsiones, por distintas cuestiones. Y bueno, eso hace que a un entrenador a veces los jugadores que son necesarios tenerlos dentro de la cancha, en muchos momentos no lo tuve. Espero poder trabajar con esa base de jugadores y apuntar de lleno a una mejora desde el juego, pero que eso nos lleve a tener una constancia y una regularidad a lo largo del campeonato. Hablaba usted de que no logró encontrar el equipo ideal, también hablaba de que no va a tener en cuenta a algunos jugadores. Sabemos que Olimpia no puede contratar en estos momentos. Entonces, ¿usted cree que con el plantel que tiene puede llegar al objetivo para el clausura? Y si estaría alzando a algunos chicos de la cantera del club. Bueno, obviamente que cuando llegué ya sabía que a mitad de año iba a ser imposible contratar. Entonces, uno en el análisis y en este periodo que estuve en el club es analizar bien en profundidad qué material tenemos para afrontar lo que va a ser el próximo semestre. Y uno confía y cree que tiene jugadores como para afrontarlo, jugadores que podamos lograr levantar su rendimiento y su nivel, no solamente en lo individual, sino también en un funcionamiento colectivo de equipo. Y no es de excusarme, si no tengo la posibilidad de contratar, trataré de que mi función como entrenador es potenciar al máximo cada uno de los jugadores que van a permanecer en el club, y de eso obviamente trabajar, que es permanente la búsqueda de que el nivel del equipo sea obviamente mucho mejor, y eso nos va a dar muchas posibilidades de que tengamos un semestre con la necesidad de que Olimpia tiene que salir campeón. Mirando el organigrama ya de actividades que va a realizar posterior a lo que se viene, ¿cómo está viendo? ¿Serán 2 semanas de descanso, posteriormente el viaje a Ciudad del Este? Y si ya los partidos amistosos están plenamente confirmados, profe. Sí, el regreso el día 19 vamos a estar volviendo, y en base a él haremos esa primera parte acá y ya después iremos a Ciudad del Este. En el regreso tendremos una semana más acá en Asunción, en el predio, y de ahí iremos a Buenos Aires. El partido creo que con River ya está confirmado, faltaría uno más en esa semana para obviamente tener 2 partidos importantes en Buenos Aires. Creo que me falta tener esa comunión con el equipo, que es una pretemporada, que es consolidar una base importante, que creo que es lo que siempre hace en la conformación de un grupo, de las relaciones, de la convivencia, de ese conocimiento. Hoy volvió a jugar 90 minutos Richard después de mucho tiempo, Derlis lo hizo desde el inicio,
hasta donde pudo y hasta el esfuerzo que lo pudo hacer, estuvo dentro de la cancha. Ellos querían estar porque querían dar la cara y sabíamos que acá nadie se iba a esconder y íbamos a ser jueces de nada, sino que Olimpia tiene una obligación de salir a cada partido, hacerlo obviamente de una mejor forma y con la obligación de ganar. Cerramos esta primera parte. Yo tengo que replantear nuevamente muchas cosas para saber que mi obligación y mi responsabilidad como técnico en Olimpia es salir campeón. Otra cosa no queda. Profe, justamente hablaste de eso y mirando un poco el segundo semestre, donde los desafíos son claros, es ser campeón. ¿Qué tan importante es mantener al grupo feliz y cómo se hace para llegar a ese gran objetivo? Bueno, el que las cosas ajenas a esto, Olimpia no puede contratar. Y bueno, no puede contratar. El club tiene deuda. Se está haciendo todo lo posible para que el club vuelva a tener ese orden, que el club vuelva a tener esa identidad de club grande, esa identidad que todo nos lleve a saber que cada inicio de temporada no haya una situación que genere dudas desde la dirigencia mía ni de los jugadores. Los jugadores tienen que estar bien pensando en entrenarse, en prepararse y que todo esté a su disposición. Y es lo que buscamos, ese alineamiento de todos, que podamos lograr que Olimpia no se vea desestructurado. Creo que tenemos que volver a las bases. Yo ya sé lo que es Olimpia, yo ya sé lo que es la obligación de un club grande, pero parecería que de todos lados tiran piedra. Que tiren piedra. Nosotros nos vamos a hacer fuertes y vamos a pelear contra todos. Yo sé que estando en Olimpia tenés que pelear más allá de cada partido, de cada 90 minutos. Bueno, lo vamos a hacer. Yo tengo la certeza y tengo la seguridad. Si no, soy el primero en querer agarrar mi valija e irme, pero mis desafíos son grandes y estando en un grande voy a aspirar a querer salir campeón. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado finde y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. La marca líder en ventas, más preferida y elegida en todos los supermercados es Lactolanda. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de las
Huasca. Nuestra calidad, su seguridad, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. Es en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Estamos retornando. Fuertes declaraciones de Julio César Cáceres apuntando también a su plantel en función a que que Luqueño había hecho un partidazo frente a Cerro. Corrieron de otra manera y ayer parece que fue todo lo contrario. En la derrota 6-2. Vos querías decir algo al comienzo sobre eso, ¿no? Sí. ¿Viste cómo atiendo? Sí. Eso quiero dejarlo después, porque estábamos con lo de Libertad, con lo de Cerro y con lo de Olimpia. Porque si vos fuese presidente, principalmente de los chicos, pagaría poquísimo en sueldo y centraría el ingreso para los jugadores en materia, en concepto de premios. Buenos premios, poco sueldo. Porque esto me demuestra, Ameliano cómo corre cuando hay una bolsa importante, o cómo corrió Luqueño. Esa es mi conclusión. Imagínate que Ameliano es tan bien que le lleva, ya empezaron a tener diferencias con el presidente en cuanto a los premios. Y a nivel local también. Porque reconoció el presidente que se ajustó a algo ahí, hubo ahí una diferencia que después ¿sabes cuál es el problema, Ariel, de eso que vos querés plantear como presidente? Que vos para mantenerte en primera no podés elegir partidos. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos no podés jugar 3 partidos malos y ganar uno porque así te va la B. Sí. Que es un poco lo que la gente de Ameliano, Trinidense, bueno, el mismo Luqueño, que se venía salvando. Pero eso es como una gestión propia. Yo creo que lo que le calentó realmente a Julio es cómo es posible, porque acá es al revés a lo de Cerro. Lo de Cerro es, en los 2 partidos más importantes del semestre, fracasaste, colapsaste. En el caso de Luqueño es que venía ondulando, sí recuerdo, porque lo dijo el propio Rodrigo Rojas. O puedes tomar también, ustedes hicieron el partidazo, ganaron el gordo de fin de año, caja y salieron a cumplir la última fecha. Pero a ver, Luqueño dentro de todo hizo un buen torneo. O sea, si no patinaba ayer, terminaba tercero. Sí. Y mira que para un equipo que convive con Cerro, Olimpia y Libertad, terminar tercero, para cualquiera es un mérito. En algún momento estaba el Guaraní de Arce. O sea, Guaraní y Luqueño junto al 2 de mayo eran los equipos que en algún momento podían ser el tercero en discordia. Cuando Cerro y Libertad estaban allí con una especie de mano a mano y Olimpia empezaba a alejarse. Pero yo me acuerdo que el déficit de Luqueño había sido no ganar un partido contra los grandes. Con Fabio hace rato hacíamos el recuento, cuando hablamos del Olimpia de Palermo. Cáceres en los 2 partidos dijo, ¿cómo es posible que Noelo ni siquiera que haya perdido, que no haya ganado estos 2 partidos contra Olimpia? Contra Cerro se perdió cuando era el Cerro de Achucarro. O sea, Julio agarra a Cerro cuando lo habían echado a Bernay y venía de perder contra Tacuarí. Y ese partido lo pierde Luqueño. O sea, Luqueño venía con el déficit de no ganamos un partido grande. Perdimos. Y el domingo se hizo. Pero cuando vio lo que vio ayer, y mira que si el partido duraba, vos hiciste el partido, Fabio. Sí. Duraba un poquito más, porque era, ¿quién estaba cerca después del descuento de Conejo para el 3-2? Ella y el que estaba siempre cerca de anotar era Trinidense. Claro, no, Luqueño era un equipo partido en 2, fragmentado, y conste que estamos hablando que se hizo solamente por necesidad, se hizo 2 cambios con relación al partido contra Cerro. El arquero, porque Alfredo ya se quedó al servicio de la selección, se quedó Falcón en el arco, que no tuvo una buena tarde, y después lo que tiene que ver con la lesión de Maná. Tuvo que entrar, en este caso, Diego González, en su reemplazo para jugar por Maná,
El equipo era el mismo y era increíble. Todos estaban en un trance de juego. Rodrigo Rojas no era la manija del equipo. Siempre había espacios entre... realmente transmitía la sensación del luqueño de que entraba a cumplir el partido. A cumplir, estar en la cancha, pero a no jugar. Determinación no hubo en el partido de ayer. Sin una falta de tensión, digo, desde el punto de vista que estaban demasiado relajados los jugadores. Eso pasó. Es como que el gran partido fue el domingo y se desinflaron para el partido de ayer. Yo creo que eso ha de molestar al que es profesional. Así mismo. Porque uno supone que el que es profesional, no te digo porque creo que solemos hablar de esto también, inclusive en aspectos propios de la profesión de cada uno. Es cierto que te vas a motivar de forma diferente para un Cerro Olimpia, un partido de eliminatorias, o en mi caso, lo que me tocó hacer con la Champions, pero no porque estuviste en eventos de ese tipo, o lo que Ariel vos decía, el gordo de fin de año, que fue la bolsa para el domingo pasado. No es que nuestro siguiente partido, porque hicimos ese gran evento, en nuestra próxima asignación profesional, vamos a decir, che, ¿quién es el 7 ese del equipo blanco? Ese juega y empezamos, no sé, a contar chistes mientras se juega. Porque eso fue lo que hizo el plantel de Luqueño con su gente. O sea, la gente que capaz ayer, en un día y horario de labor, de trabajo, y se fue entusiasmada porque lo que hizo el equipo contra Cerro el domingo. Vamos a verle, vamos a despedirle en nuestra casa, y eso fue una vergüenza. Por eso creo que Julio estaba tan enojado y decía, me siento vergüenza. De hecho se veía eso, ¿sabes? Ya el mensaje que tiró, empezaba el segundo tiempo, 3 cambios hizo. Lo sacó a Rodrigo Rojas porque no estaba funcionando en el equipo, lo sacó a Comas. Grandes figuras. Las 2 grandes figuras ya no estaban en el segundo tiempo, producto de todo lo que estaba viendo, que para él era penoso con respecto al partido, ¿verdad? Es que, y el propio Julio, seguramente lo vamos a escuchar, sí, cuando él dice, no puede ser que estemos eligiendo los partidos para jugar. Y repito, yo creo que es el blanqueo más evidente de decir cuando decimos, no, pero todos entramos. Y cuando dice que la gente puede decir lo que quiera, es como que el que especule que se corrió mucho por la plata el domingo tiene la razón. Sí, claro. Es que como, a ver, es que le da la razón a la gente con esta actitud. Ariel, si yo a vos te digo, Ariel, vos tenés que vos sos abogado y tenés que tomar el caso para decir que el partido contra Cerro y el partido contra Triniense tuvo la misma motivación. Es imposible defender eso. No. Ahora, y no te digo, ¿cuántas cosas descabelladas dice la calle? ¿Verdad? Lo vive el futbolista, lo vive el técnico, lo vivimos nosotros los periodistas. Pero ¿cuántas veces la barbaridad que dice cae por el mismo peso de la barbaridad? Pero después lo que viste el domingo y después lo que viste ayer en el Feliciano Cáceres, el propio entrenador dice, pueden decir lo que quieran. O sea, es como que están habilitados. Porque una cosa, recién hablamos de tu estado de garganta. Yo te escucho y bueno, eso no tiene nada que ver con lo profesional. Ahora, si de repente aparece una foto tuya, ¿verdad? Ayer, anteayer, ¿verdad? En un bar o está ahí, y a veces, espera, yo primero pensé que era una infección, el cambio de... Acá yo veo, y cómo es posible que el equipo que bajó al puntero y fue el equipo que generó el resultado más determinante para el desenlace en su casa. Y mira que estábamos temprano en Defensores, por eso me respaldo en Fabio, que fue el comentarista de ese partido, y yo mirando por el monitor, y no era ese Conejo descontó en el 3-2 y después Luqueño va en el palo, saca, era atropellada, pero después ese partido duraba 10 minutos más y 8 y terminaba con 2-3 goles más de Triniense. 8-2 terminaban, sí. Entonces ahí es donde uno dice, cuando hablamos de nuestro fútbol, vos lo planteas como presidente propio. Yo me acuerdo que se hablaba como virtud del Nacional de Harrison del 2014, que pagaba un sueldo relativamente bajo pero tenía premio, y ese equipo llegó a la final de la Libertadores. Ahora, vos como equipo propio no podés hacer eso porque tenés 44 fechas y si vos vas a elegir los partidos donde vas a jugar a muerte, te va al descenso. Ahora, cuando se habla de, ¿por qué se habla de maletines? ¿Por qué se habla de incentivos?
Ahí tiene el caso de Luqueño. Y bueno, innegable. Así de sencillo es. Que lo diga el propio Julio. ¿Tenemos lo de Julio? Ahí vamos con Julio César Cáceres. La verdad que estoy muy decepcionado del equipo, de la forma que hoy nos plantamos. Como lo dijiste, le ganamos hace 3 días al mejor equipo que estaba jugando en el campeonato, y hoy, sin demeritar al rival, nos dejamos que nos conviertan 6 goles. Eso es mucho, y yo estoy poniendo la cara por ello, como siempre halagos también a ellos, estoy poniendo la cara, ¿verdad? Y más me siento decepcionado de decepcionarle otra vez a la gente que vinieron en nuestra casa para mirar nuestro partido. A una vez es difícil, porque uno tiene que estar sentado siempre, explayando siempre lo mejor, pero hoy me voy decepcionado, porque hubiésemos terminado bien este campeonato y me voy decepcionado. Hablas de decepción, profe, y también de la gente. ¿Crees que es una vergüenza el resultado de hoy, teniendo en cuenta que Luqueño jugó muy bien ante Cerro Porteño y llamativamente hoy la mayoría de los jugadores no rindieron ni el 50% de lo que fue ese encuentro? Bueno, vergüenza somos nosotros lo que hicimos, ¿verdad? Vergüenza fue la forma que jugamos. Es difícil expresarse así, ¿verdad? Yo estoy siempre todos los días acompañándola a ellos también, pero no todo el tiempo. Yo tengo que tener respeto conmigo mismo. Si yo no tengo ese respeto, ese deseo conmigo mismo, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a alcanzar en algún momento mi objetivo? Y yo ni jugando ni siendo futbolista en algún momento no he perdido por una diferencia tanto hoy. Por eso digo que me voy decepcionado, porque era terminar bien. Vuelvo a marcar, ¿no? Hace 3 días halagando o mirando el trabajo que han hecho, y hoy lo dejamos todo, lo tiramos todo en el tacho de basura prácticamente, nuestro trabajo que hicimos, ¿verdad? No me sirve de nada, a mí no me sirve de nada, como le marqué también anteriormente, jugar solamente un partido, ni motivar, ni busque que me motiven a mí. Mi motivación es el respeto que tengo que tener a la institución que me está dando trabajo, que me está dando abundancia en todo sentido. Hoy nos han dado muchísimo apoyo, directiva, presidente, la gente. Yo hoy me voy otra vez decepcionado, me voy, como le dije a mis jugadores, mañana me puedo ir yo, pero ellos van a quedarse otra vez acá, y tiene que cambiar la actitud, tiene que cambiar. No puede ser que uno tenga que elegir solamente algunos partidos para jugar. Y yo tengo una materia pendiente acá en casa, que es la de sumar. Hemos hablado varias veces de esas dificultades que hemos pasado. Perdimos la oportunidad de pelear el campeonato por no hacer buenos partidos jugando dentro de casa, y hoy volvimos a perder, y es muy feo. Yo la verdad que tengo vergüenza hasta de salir en la calle, porque yo siempre me preparo lógicamente me preparo para salir adelante, hacer buenos partidos, estar bien. Sé que puedo perder, pero de esta forma no. El cuerpo técnico no analizó la posibilidad de dosificar minutos tras el desgaste que se hizo ante Cerro Porteño. Las modificaciones fueron obligadas, lo de Aguilar, que fue a la selección, lo de Maná por una lesión muscular. ¿No pasó por tu mente también hacer algunas variantes más para dosificar los minutos? Un poco de cansancio también, que me imagino hubo después del partido del domingo. Lo que entraron tampoco me hizo diferencia, 20, 30 minutos. Entonces podía pensar o dosificar en qué. Porque ya dándole 20, 30 minutos y no me hacen la diferencia, ¿qué puedo pensar? Inclusive puedo, como ustedes analizan, ya con el periódico del lunes también hay que analizar. Por eso digo, me voy decepcionado completamente, porque si a lo mejor me está diciendo dosificar y meto faltando 20, 30 minutos y me hace esa diferencia, ahora sí puedo coincidir contigo, a lo mejor hubiese colocado esto, ¿verdad? Pero después de lo que habían presentado, de la forma que habían jugado, no era para tocarlo, solamente era modificar lo que fue Alfredo, ¿verdad? Pero en los cambios que hice tampoco encontré mucha diferencia, ¿verdad? Usted recién se estaba refiriendo al partido de nada más hace 3 días, un gran volumen de juego, un gran rendimiento individual de cada uno de sus jugadores. Mucho se habló durante la previa
durante el partido y posterior al partido acerca del incentivo que había recibido o que había sido ofrecido a sus jugadores. Y recién usted citaba me quedé con una frase que usted recién decía, no podemos estar eligiendo qué partido jugar y qué no. Por ahí también se apunta también o se tiene que tener en cuenta también el honor de cada jugador, ¿no? Usted apunta solamente a la cuestión actitudinal más que todo, profe, en este partido en particular. Yo creo que tenemos que hacer siempre una autocrítica también cuando pasa esto, ¿verdad? Esto no podemos dejar pasar nada más siempre, ¿verdad? Dejar de decir que está todo bien, que no pasa nada. Yo de mi parte que veo, siento vergüenza, ¿no? Uno no viene todos los días para pasar este tipo de decepción prácticamente, ¿verdad? Porque si ellos no sienten decepción del partido que hemos hecho hoy, hablo siempre en plural porque nadie va a estar excepto de nada, entonces ¿cómo vamos a crecer nosotros? Nosotros pudimos haber terminado, como se dice en el podio, también no es para estar contentos, sino por lo menos decir el crecimiento, y esto derrumbó todo para mí, de mi motivación y de mi cuerpo técnico, sinceramente digo, porque hace 3 días yo hablé también, yo no puedo estar pensando que a un equipo se le tiene que incentivar. El incentivo está primero acá, el respeto entre nosotros, el respeto a la institución que te da el trabajo, el privilegio de hacer lo que tanto nos gusta, que es jugar al fútbol y en mi caso dirigirle, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad? Ese es un privilegio también, pero de esta forma de hoy, la verdad que me voy demasiado enojado, decepcionado, yo me incluyo también en eso, y volver a perder en casa y de esta forma, la verdad, es muy feo, se siente muy mal, y me imagino mi hinchada, ¿verdad? Mi hinchada que nuevamente vino otra vez para apoyarnos a nosotros en nuestra casa después, como hablamos, después de 3 días de estar contentos, pero la idea era terminar como se tiene que terminar este campeonato, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, por este tipo de altitud, a una vez de desempeño, jugando acá en casa, nosotros perdimos la oportunidad de pelear el campeonato, y hoy lo demostramos otra vez, y es peor, hoy fue peor, ¿verdad? Y bueno, me voy decepcionado, nosotros nos iremos y ya seguramente en 1 o 2 días hablaremos con el presidente, ¿verdad? Porque tenemos que apuntar a muchas cosas, ¿verdad? Si no hay esa conciliación de ambas partes, bueno, tenemos que ir buscando otras alternativas, ¿verdad? Profe, bueno, ya con todo lo que estabas mencionando acerca del equipo, es, digamos, este resultado culpable de todos los que ingresaron, digamos, hay un sector específico, lo digo en el sector defensivo, y también con la presencia de Falcón, parecía que en algunos de los goles pudo haber hecho algo más, ¿no?, para poder evadir o tapar esos goles, digo, después de varios partidos también que estuvo en la defensa, que ya venía jugando también. ¿Por dónde cree que pasa más este error? Bueno, yo creo que cuando, como recién dije, hablando en general de todo, ¿verdad? Una vez más tengo que responsabilizarme igual por la imagen que dejó mi equipo. Ya después la gente, ni lo que entiende el fútbol, tampoco va a estar opinando ni diciendo por lo que escucha, sino por lo que viene. Es simple, ¿verdad? Acá se ven las cosas. Y cuando vos no tomás una vez las cosas como tiene que ser, pasar este tipo de decepciones, ¿verdad? Puedes tener mucha energía, poca energía, cansancio, pero de la forma que hoy nos presentamos desde el comienzo, por ahí no nos imaginamos que íbamos a recibir 6 goles, pero pudimos haber recibido más. Si íbamos a joder más, en el sentido de jodernos, entrar como tenemos que entrar, como si fuera que ya no pasa nada, no está luchando por nada, nosotros íbamos a pasar peores cosas. Por eso es la decepción que yo tengo que hablar, y yo creo que también los futbolistas van a tener que poner también la cara, como siempre. Cuando hay ese al lado, quitamos pecho, y hoy yo estoy sentado acá en representación de ellos también siempre, ya voy a aceptar siempre las críticas que puedan venir, eso no hay ningún problema. Tengo la mochila demasiado cargada siempre para sentarme y hablar, pero también para
tener punto por punto para decir, lo voy a hacer también, ¿verdad? Porque si no, yo qué voy a ofrecer en el día a día acá, cuál es el crecimiento que quiero buscar, que tengo que buscar con ellos, pero ellos sí tienen que tomar las cosas como tiene que ser. No hay ningún partido en decepción, no, este sí y este no, todos los partidos tenemos que agarrar como tiene que ser, porque así únicamente vamos a conseguir. Si no, vamos a hacer otra vez un equipo que nos presentamos y no luchamos a nada y vamos a pasar ese tipo de decepciones, nuestra gente se decepcionan y después nos empiezan a decir cosas. ¿Y qué le decimos? Lo tenemos que aceptar y después lo tenemos que llevar en el trabajo diario, ¿verdad? Y el que no tenga capacidad de enfrentarse a este tipo de situaciones, yo creo que también tenemos que hacer el paso al costado, ¿verdad? Profe, luego de esta decepción, así como estabas hablando, ¿vas a tomar medidas sobre algunos jugadores? ¿Vas a hacer una poda para el plantel, para la clausura que se viene? Y bueno, sobre los jugadores también que de repente ya tenés en mente. Bueno, sinceramente, primero yo tengo que hacer un análisis después de este partido de mi cuerpo técnico, principalmente. Después, hoy las cosas están muy calientes normalmente, ¿verdad? Porque debíamos haber terminado con una sonrisa. Yo puedo aceptar la derrota, que estamos siempre también expuestos a eso, ¿verdad? Pero siempre la forma y todo, ¿verdad? Pero después yo creo que hay que detallar las cosas, hacerlo con mucha cautela, con cuidado también, siempre mirando todos también los intereses del club, en muchos aspectos, ¿verdad? No se puede tomar decisiones ahorita, ¿verdad? Solamente hay que esperar que pasen estos días y ya después vamos a analizar primero la situación del cuerpo técnico con el presidente y luego también con lo demás que es respecto con lo que es el plantel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Todo arranca con baterías Varta. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfono 675-591. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y se despide el torneo Apertura con los 2 últimos partidos que tenemos hoy, justamente con transmisión del Cardinal Deportivo. Tenemos el partido 15:30, Ameliano Tacuary en el Martín Torres, hará de local la B Azulada. A ver cómo termina el año también Ameliano, que quiere sumar 3 puntos más para colocarse en mejor ubicación, para sobrepasar a Sol, principalmente en lo que tiene que ver con las posiciones de este torneo de apertura. Y el otro partido de hoy es el de General Caballero, apretadísimo por el descenso, choque de amenazados. Sol, ahora con su victoria de la última fecha anterior, salió de la zona de descenso directo y bueno, ahora enfrenta a un rival directo, Carendí. 18 horas el partido General Caballero, Sol de América, para ir cerrando el campeonato. A propósito de equipos comprometidos con el descenso, Tacuary ya tiene nuevo técnico, Marcelo Palau. Se lanza ahora como
nuevo entrenador. ¿Va a ser su primera experiencia o ya venía? No. Yo no le tengo ninguna inferior, nada. No. Va a ser uno de los pocos casos que directamente asume en primera, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en Cerro él estaba estudiando para técnico y ahora se da esta situación que... Acá, que ¿quién, por ejemplo, de la nada, o sea, sin hacer la famosa conscripción o por lo menos un año en una categoría inferior y después dirigir la primera? No recuerdo muchos casos porque Julio Cáceres, por ejemplo, estaba ya en la reserva de Olimpia. No, pues siempre haciendo eso. Sí, claro. El propio Chiqui, uno recuerda. recuerda A nivel internacional creo que es Simeone, ¿verdad? Que directamente ha asumido Racing, Bueno, Gallardo mismo estaba medio en esa transición de Nacional de Montevideo. Por eso siempre Enríquez, el que fue gerente de Cerro. Y después tenés creo que el caso de Diego Alonso o el de Baba. No. Jugadores que estaban por terminar y después ya aparecen directamente como entrenadores, pero casi siempre todos hacen eso que mencionaba. Vos sabés que sí, un ejemplo, pero no en primera, en intermedia, que me recuerda Arnaldo Gabriel Benítez, nuestro compañero de deportes de redacción, Mingo Salcedo, que estaba jugando en San Lorenzo, él dejó San Lorenzo y para ser técnico, pero en intermedia. En el rayadito, pero en primera. Para algunos es determinante y para otros no. Para algunos es importante hacer esa escala previa, te vas adaptando a tu nuevo rol, donde aún hasta las equivocaciones o los errores no son tan visibles, ¿verdad? Y perdonables todavía. Y el de primera sí, ya. Claro, convengamos que por algo es novedoso, que ningún club agarraría así de rápido. No sé cuál ha sido la relación también en las carreras de Palau con Regis, para decir, no, yo ya sé, o sea, y todo eso que se habla de la conscripción o la experiencia o eso del bagaje, no, acá yo necesito esto y Marcelo me puede dar. Bueno, vamos a repasar el probable equipo de Paraguay para enfrentar a Perú mañana 20-30 horas en Lima, en el Monumental, sin la presencia de los locales, que ya por la proximidad del partido no van a ser tenidos en cuenta por Garnero. El probable equipo: Carlos Miguel Coronel, Gustavo Velázquez sería el lateral derecho porque no hay otro, Iván Ramírez es de Libertad y no va a jugar este partido, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso, lateral izquierdo, Almirón, Cubas, Villasanti, Matías Rojas, y arriba sería el equipo con Alex Arce y Ramón Sosa. Así está el equipo para enfrentar entonces a Perú en lo que tiene que ver con el partido que Paraguay va a tener mañana 20-30 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Aerolíneas JetSmart y APF te llevan a Santiago de Chile a ver el partido este 11 de junio. Gana 2 pasajes desde Asunción a Santiago, ida y vuelta con alojamiento, comidas incluidas y 2 entradas al estadio. Solo debes ingresar tus datos en www.jetsmart.com y ya estarás participando. En PEN Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en PEN Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hay amistosos, fecha FIFA en Europa, en África, por ejemplo, se está jugando la clasificatoria para la Copa de África, se está jugando en estos momentos. Y, por ejemplo, se habla mucho lo de Mbappé, hizo un gol en el partido de ayer, una asistencia
También el partido que Francia le ganó a Luxemburgo 3-0, previo a lo que va a ser la Eurocopa. Entre los sudamericanos, Uruguay ayer jugó un amistoso, terminó ganándole 4-0 a México, 3 goles de Darwin Núñez en el partido de preparación también que hizo Uruguay, ya mirando la Copa América. Mañana jugamos nosotros, como estaba señalando, en otros partidos amistosos que se van a dar en el día de hoy, por ejemplo, tenemos el partido entre Países Bajos y Canadá. Canadá también es otra participante de la Copa América. Estamos en plena agenda ya de fecha FIFA que se está aprovechando al máximo por parte de los equipos. Preparación por todos lados. En Europa para la Eurocopa que se viene y también nosotros con la Copa América inminente también con la participación de la selección paraguaya enfrentando su primer partido el 24 de junio ante Colombia. Va a ser el debut de la selección nacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Bueno, tenemos diferentes sectores, sobre todo en la avenida Fernando de la Mora, antes de llegar a la terminal de ómnibus con dirección a Asunción o al microcentro de la ciudad. También la zona que tiene que ver con Fernando de la Mora, llegando a Cacique Lambaré con dirección a Cuatro Mojones, zona en donde tenemos mucho tráfico en estos momentos. Y recordarles que también la zona de avenida Artigas, con inconvenientes otra vez en la zona justamente que tiene que ver con la avenida Perú y General Santos, en esa intersección con la avenida Artigas, otra vez problemas con el tráfico fluido en ese sector. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. Arma tus combinadas y apostar responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Cerro Porteño y Olimpia. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www
www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 098-2495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Ya en instantes se vienen los goles de Libertad. Me pide Brian Cáceres un saludo, me envió el texto, dice: como buenos futboleros y amigos, todo el team Antena le desea felicitaciones al único gumarelo del grupo. Se llama Mario Gaby Silva, que ayer estuvo festejando, por supuesto, el título número 25 de Libertad. Y nos vamos justamente con los goles, con lo que sucedía en la consagración del gumarelo en el Defensor del Chaco. Se mete, Franco pide, está, de zurda. Se rompe el encanto, la ilusión para el hincha de Cerro. Libertad 1, Olimpia 0. Conquistadores de más o no. Daniel Echul. Ya con la jugada anterior donde se conectaron los extremos, Franco y Villalba para el remate de Sanabria, como que Libertad dijo: paremos un rato acá, el candidato soy yo. Y en la jugada siguiente aparece el otro volante interno de buen pie, que es el caso del Lescano, que al jugar por derecha tiene el enganche hacia adentro para perfilarse con el remate. Richard no llega, Franco no se anima en el cierre, y eso permite que el hombre que justamente había abierto la llave el domingo pasado se interne para sacar un remate cruzado. No llega Espínola y se da el famoso gol tempranero para bajarle la tensión, tanto en el este como en Sajonia, para que Libertad empiece a acariciar lo que puede ser un nuevo título. Federico Arias. Se sacudió Libertad, sí. Aquellas dos llegadas de la izquierda, aquel remate de Prato que estuvo muy cerca de convertirse en el gol de Olimpia, y con Lescano, que va a quedar como una de las grandes figuras en esta recta final, si es que Libertad sale campeón, porque es un chico de la casa que no venía jugando hasta la eliminación de la Copa Libertadores, apareció, lo mantuvo dentro del equipo el técnico Galeano, y cómo paga, La otra vez cuando Luqueño le ganaba a Cerro apareció para poner tranquilidad, de más cerca el remate de media distancia. Hoy más lejos, a unos 8 metros del área grande, lo persiguió Richard, lo persiguió Franco, nadie pidió que saque el remate imposible para Espínola, y ahí con su público que festejó con todo, Lescano marcando el gol, Libertad siendo campeón, poniendo paño frío aquí en el Defensores y en el Este. El triunfador, aquí va siempre más decidida a luchar. La cuadra de zurda. ¡Gol! ¡De Libertad!
suena la polca